a ver hoy día la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Entonces, vamos a decir que la nomenclatura de compuestos inorgánicos, ¿no? Obedece a tres enfoques, ¿no? Tres modalidades, tres formas. La nomenclatura tradicional, también llamada nomenclatura común, la nomenclatura sistemática, ¿no? O también le llaman nomenclatura UPAC, y la nomenclatura stock, ¿no? Los compuestos que vamos a ver en su mayoría, por no decir casi todos, el 99.9%, ¿sí? Son compuestos inorgánicos, ¿no? Vamos a ver por ahí uno que otro orgánico, pero para tomarlo como referencia, ¿no? Porque los compuestos orgánicos muchas veces, ¿no? Tienen otra forma de nombrarse, ¿no? Tienen nombres propios y no es aplicando las reglas, ¿no? O mejor dicho, es aplicando las reglas, pero otras reglas UPAC. Bien, para para expresar correctamente el nombre, sobre todo la nomenclatura común y la stock, necesitamos conocer el número de oxidación, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el número de oxidación? Es una medida del grado de oxidación. Es un número que puede ser, está representado por un número que puede ser positivo o negativo, ¿no? Entero, no fraccionario, entero. Y se está refiriendo a la carga con la que queda el elemento, el átomo, cuando está enlazado, ¿no? Entonces, para asignar el número de oxidación, ¿no? Se toma como base el valor de electronegatividad, ¿no? Entonces, al que es más electronegativo, se le da el valor de menos, el signo menos, y al que tiene el valor positivo, o menos electronegativo, se le da el valor positivo, ¿no? Esto dicho en un lenguaje claro, es por ejemplo así, miren ustedes, ¿se acuerdan que la semana anterior, por ejemplo, hablamos de este enlace, ¿no? Y decíamos, bueno, este es un dipolo tiene un delta positivo, un delta negativo, ¿cierto? El delta positivo, por ejemplo, está representando al hidrógeno, el delta negativo al oxígeno, al cloro, ¿no? O simplemente poníamos así, ¿no? Positivo y negativo. Para no estar dibujando el dipolo o para no estar dibujando el delta, le otorgamos un número de oxidación a este átomo de hidrógeno y a este cloro, aplicando reglas. ¿Listo? Ejemplo, ahí que tenemos un compuesto binario. ¿Por qué lo llamo binario, al igual que el primero? Porque está formado por dos tipos de átomos. Es un compuesto porque los dos átomos son diferentes, ¿no? Es una sustancia compuesta, porque los dos átomos son diferentes. Y es binario porque está formado por dos tipos de átomos. No confundir con atomicidad, ¿no? Atomicidad sería tres, ¿no? Dos de cloro y uno de magnesio. No, no estoy hablando de atomicidad, estoy hablando de que el compuesto es binario porque está formado por dos tipos de átomos, ¿no? Si yo me refiriera, por ejemplo, a este compuesto, yo diría, este es un compuesto ternario. ¿Por qué es ternario este? Porque tiene tres tipos de átomos, ¿no? Bien, entonces, en este compuesto binario, reconocemos al magnesio. Entonces ahí, para otorgar número de oxidación, aplicamos la regla. Todo elemento del grupo 1A o del grupo 2A que esté enlazado va a tener número de oxidación más 1 si pertenece al grupo 1A o más 2 si pertenece al grupo 2A. Entonces, esa es la regla con la que me apoyo. Empiezo por las reglas, no puede ser, bueno, de los dos, bueno, cualquiera le pongo. No, no es así, tiene que aplicar la regla. No es capricho mío. Entonces, si yo tengo esto, el magnesio es más 2, ¿no? El magnesio es más 2, porque su número de oxidación es más 2. Entonces, aplico otra regla, ¿no? Voy a ponerlo aquí, ahí está el magnesio, el cloro, entonces yo digo, el magnesio tiene número de oxidación más 2 porque es el grupo 2A. Multiplico por su subíndice, no está escrito, es 1, ¿no? Y pongo más 2. Si el subíndice hubiese sido 2, lo multiplico por 2 y saldría 4. Mucho ojo con eso. Entonces aplico otra regla que dice, la sumatoria de los números de oxidación en un compuesto es 0. O sea,
Otra forma de decir que el compuesto es eléctricamente neutro. Entonces, para que me dé 0, si yo ya tengo por este lado es más 2, por este lado debe ser menos 2 la carga, ¿no? Para que sumado me dé 0. Esta carga la reparto entre este subíndice y recién tengo el número de oxidación para el cloro. ¿Cuál es el número de oxidación para el cloro? Menos 1. Ese es el número de oxidación que voy buscando, menos 1. ¿Listo? Por ejemplo, hemos puesto este compuesto ternario, ¿cierto? Bueno, se llama ácido nítrico. Aquí tengo que aplicar reglas. De los tres, ¿a quién le doy un número de oxidación a ojos cerrados? Digamos así, apoyándome en reglas al hidrógeno. El hidrógeno cuando está enlazado a un no metal, carga más 1, más 1, más 1. El oxígeno es menos 2 aquí. Menos 2 por 3, menos 6. Menos 6 con más 1, para que todo me dé 0, ¿cuánto debe ser el nitrógeno? Más 5. Reparto esa carga entre el subíndice, que es 1, coincide la carga con el número de oxidación. El nitrógeno es más 5. Entonces, esa es la idea cuando estamos calculando el número de oxidación, ¿no? Vamos a ver entonces otro ejemplo. Ahí tenemos el magnesio, ya sabemos que es más 2, el cloro es menos 1. Recordemos, ¿no?, que el cloro al ganar un electrón cargó como anión. Ahí me está representando según Lewis cómo es, ¿no? Pero no necesariamente ahora, simplemente veo la fórmula y tengo que otorgar el número de oxidación. El número o estado de oxidación también se llama, ¿no? Para el magnesio más 2 y para el cloro menos 1. Por ejemplo, aquí este se llama amoníaco, ¿no? ¿Qué hemos visto del amoníaco? A ver, un poco en lo posible, voy a tratar de repasar en lo posible, ¿no? Siempre que me permite el tema, si no, no. Acá voy a repasar lo siguiente. Yo lo puedo representar según Lewis. ¿Qué me dice Lewis? Me dice, ¿no?, represente a todos los electrones que tiene ese elemento como grupo, ese átomo como grupo. Ah, el nitrógeno pertenece al grupo 5A. Entonces tiene un electrón aquí, otro electrón aquí y otro electrón acá. Sí, pero del grupo 5 estoy poniendo solamente 2. Entonces acá tiene 2. Estoy poniendo 3 nada más, faltan 2 más. Ahí están sus 5. Primer paso, los electrones como grupo. El hidrógeno solamente tiene un electrón para compartir. Ahí está. El hidrógeno solamente tiene un electrón para compartir, ¿no? Voy a ponerlo en aspa porque no me permite en puntitos, se bloquea Y el hidrógeno acá también. Entonces, Lewis dice, en esas condiciones, una los electrones con una línea, ahí está, lo hemos unido, ¿cierto? Y compruebe que no hayan electrones desapareados. A ver, el hidrógeno no está desapareado, tiene sus dos electrones, ¿no? Todos los hidrógenos tienen, y el nitrógeno tiene, a ver, contemos, 2, 4, 6, y 2 que tiene acá, 8. Entonces, no hay electrones desapareados. El segundo punto dice que completen el octeto. El nitrógeno cumple el octeto, pero el hidrógeno nunca por nunca va a cumplir el octeto, queda como dueto. Entonces está estable, están pintados los electrones como grupo y ya está. Eso es lo correcto, ¿no? Que si hubiese ganado un electrón más, como en el caso del cloro, bueno, teníamos que pintar ese electrón, porque el cloro solo tenía 7. Cuando gana el electrón, pintamos ahí en rojo, ¿no?, el electrón que le ha dado el magnesio, y se han necesitado 2 cloruros, ¿no?, para que cada uno reciba el electrón. Cada átomo de cloro queda cargado como menos 1. Bueno, pero volviendo al amoníaco, entonces, el nitrógeno tiene sus 8 electrones como grupo, el hidrógeno no, ¿no? Entonces, vemos que el nitrógeno tiene un par de electrones libres, ¿no? Entonces, si por ejemplo hubiera otro elemento que teniendo electrones no los quiere compartir, ¿no? Por ejemplo, puede venir el oxígeno y el oxígeno no quiere compartir sus 3 electrones, pero el nitrógeno les puede dar y comparten. O puede venir el boro, o lo más frecuente, lo más conocido es que venga el protón, un protón. Un protón es un hidrógeno que ha perdido su electrón, ¿no? Se llama protón, igual que la partícula subatómica. Ya vamos a ver que un protón, más adelante, un protón viene de un ácido. Un ácido pierde el protón, se va el protón y le deja el electrón al ácido. Pero ahora simplemente describamos a este protón. Por más que quiera, él no va a poder formar un enlace, ¿no?, de tipo normal, es decir, que él pueda aportar un electrón porque no los tiene. Pero el nitrógeno tiene
los electrones para poder compartirlos. Entonces, forma un enlace, ¿listo? Forma un enlace y él pone los dos electrones. Por eso ese enlace se llama dativo y lo podemos representar así, ¿no? Ahí viene el protón hidrógeno. Este hidrógeno tiene carga, es protón, entonces al enlazarse a toda la estructura, ¿cierto? A todo este compuesto le da la carga positiva. Entonces lo que se ha formado ahora es este, con una carga positiva. Se llama ion, es un ion porque tiene carga, un catión para ser más específica, ion amonio, ¿no? Ion amonio, es un catión monovalente. Entonces, me dice en el enunciado, ¿no? El ion amonio, ¿cuántos enlaces covalentes tiene? Yo tengo que marcar. Tiene 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos enlaces covalentes veo? Yo veo 4 enlaces covalentes, ¿cierto? 1, los 3 con el hidrógeno y el dativo. 4 enlaces covalentes. ¿Listo? Por la procedencia, o sea, ¿no? Estos son enlaces normales, ¿cierto? Y este es dativo. Entonces, por la procedencia tiene 3 enlaces normales y 1 dativo, ¿cierto? Por la polaridad, hago la diferencia de electronegatividad entre nitrógeno e hidrógeno. ¿Y cuánto me sale eso? Digamos que el nitrógeno sea 3 y el hidrógeno sea 2, 1. Entonces resto, ¿no? 3 mayor menos menor, menos 2, 1, me sale 0,9. Ah, es covalente polar. Entonces estos 3 enlaces, ahora aquí, ¿cuántos enlaces covalentes polares veo? 4. No, pero es que este es dativo. Sí, pues dativo, pero igual estoy haciendo la diferencia de electronegatividad entre el nitrógeno y el hidrógeno. Y me sale polar. Entonces tiene 4 enlaces covalentes. Los 4 son polares. De esos 4, 3 son dativos, ¿no? De estos 4, 3 son dativos y 1 es, ¿no? 3, perdón, son normales y 1 es dativo. 3 normal y 1 dativo. Por el número de electrones compartidos. Simples. Acá está compartiendo un par de electrones. Simple, simple, simple. 3 simples. Y ahí caen muchas personas porque dicen, no, este es dativo. Este no es simple. Sí, es simple, porque por definición simple significa compartición de 2 electrones, y ahí lo está compartiendo. Sí, pero es dativo, porque solo lo ha puesto el instrumento. Sí, está bien, pues es dativo, pero eso no impide que sea simple. Mucho ojo con eso. Entonces, tiene sus 4 enlaces, son covalentes, son polares y simples, los 4, y simples. ¿Cuántos electrones compartidos hay? Otra causa de que podamos tener algún traspiés, alguna duda. Me está preguntando cuántos enlaces covalentes, que le dije, cuántos enlaces, cuántos electrones ya, cuántos electrones compartidos hay. Entonces vemos acá 2, 4, 6. Y estos dos también lo está compartiendo. Tiene 8 electrones, vamos a poner acá, tiene 8 electrones compartidos o enlazados. Y si los llamo por pares, diré 4 pares de electrones compartidos. O 4 pares enlazantes, también se le llama 4 pares enlazantes. O 4 pares de electrones enlazados, también. ¿Estamos claros? ¿Cumple el octeto? No cumple el octeto. El nitrógeno sí, pero ya no el hidrógeno. No cumple el octeto. Espero que se haya entendido, ¿no? Y cuando lo compare, por ejemplo, ¿no? Este enlace nitrógeno-hidrógeno, estoy comparando y me ha salido 0,9, me ha salido enlace covalente polar. Pero si yo lo comparo, por ejemplo, digamos, un carbono con un oxígeno, ¿no? Y hago la diferencia de electronegatividad. Y me sale cuánto, a ver, el oxígeno es 3,5, el hidrógeno, el carbono es 2,5. Eso me lo dan como dato, ¿no? Entonces yo puedo tener que la diferencia de la electricidad es 1. Es un enlace covalente polar.
un poco más polar, de mayor polaridad que este nitrógeno-hidrógeno. Porque este nitrógeno-hidrógeno me ha salido 0,9. En cambio, el carbono-oxígeno me ha salido 1. ¿No? Y si me dijeran solo para esta molécula, el enlace nitrógeno-nitrógeno, no tengo que hacer ningún cálculo. La diferencia de electronegatividad me sale 0. Entonces es apolar, ¿no? 0. Entonces me ordene esos tres en orden creciente de polaridad. Entonces, si es en orden creciente, me está diciendo que ponga de menor a mayor polaridad. En orden creciente de polaridad, ¿cuál sería? El que es 0,0 primero, ¿no? El enlace nitrógeno-nitrógeno. Luego, ¿quién sería? El que es, ¿no? ¿No? Es menos polar. ¿Cuál sería el otro? El nitrógeno-hidrógeno, porque ese es 0,9. Tendría menor polaridad. Y al último queda el que es carbono-oxígeno, porque tiene mayor. Y si hubiera otro, y así voy ordenando en orden creciente, o en orden decreciente, ¿no? No sé cómo me pidan. Bueno, hemos repasado algo de la semana anterior. Espero que les haya servido. En esta semana ya no podemos tanto entrar en detalles, sino simplemente encontrar el número de oxidación, ¿no? Por ejemplo, ya hemos hallado del magnesio y el cloro, vamos a hallar de este amoníaco. Aplicamos una regla que dice, el hidrógeno, siempre que está enlazado con un no metal, carga como +1, +1. Entonces yo tengo, ¿no?, que el número de oxidación del hidrógeno por estar enlazado con un no metal es +1. +1 por 3 a toda esta carga para el hidrógeno es +3. Como todo me debe dar 0, porque estoy aplicando una regla que me dice que la sumatoria de cargas o la sumatoria del número de oxidación a un compuesto es 0, si ya tengo que por este lado es +3, para el nitrógeno también debe ser -3 para que me salga 0. Esa carga la reparto entre este subíndice, que es 1, y tengo que el número de oxidación del nitrógeno es -3. ¿Estamos claros? Así determino el número de oxidación. Entonces, ahí está representándome con Lewis, ¿no? Los tres enlaces, el par de electrones libres, le está otorgando el número de oxidación a cada hidrógeno +1, +1, +1. ¿Cuántos electrones? +3. Para que todo sea 0, el nitrógeno debe ser -3. ¿No? Entonces, el estado de oxidación o número de oxidación del nitrógeno es -3. Y del hidrógeno es +1. ¿Listo? Sigamos avanzando y vamos a ver las reglas. La primera regla, ahora sí detallada. Y la primera regla dice, todo elemento libre o sin combinarse, su número de oxidación es 0. En otras palabras, toda sustancia elemental tiene número de oxidación 0. No, pero ¿cómo me va a decir eso? Yo no entiendo aquí, porque este fósforo tiene 4 átomos de fósforo enlazados entre ellos. Este azufre tiene 8, este oxígeno 2. ¿Cómo puede ser 0? Es que sus átomos son iguales. Entonces el número de oxidación es 0. ¿Estamos claros? 0. ¿No? Entonces, recordemos, una sustancia elemental puede ser monoatómica, como el cobre y todos los metales, diatómica o poliatómica, ¿no? Más de 2 ya se le puede decir diatómica, o 3 ya se le puede decir poliatómica, ¿no? Por ejemplo, el ozono. Si me ponen al ozono, también, si está libre sin combinarse, el número de oxidación es 0. Toda sustancia libre o sin combinarse, su número de oxidación es 0. Esa es la primera regla, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno, su número de oxidación es 0. Pero cuando ya se enlazan, ya no es 0. Aplicamos las reglas. El hidrógeno, siempre que esté enlazado a un metal, es +1. +1. El hidrógeno acá está enlazado a este no metal oxígeno, entonces esto es +1. +1. +1 por 2, todo esto es +2. Para que todo me dé 0, en este compuesto la sumatoria me dé 0, esta parte debe ser -2. Reparto esa carga entre el subíndice, el número de oxidación del oxígeno coincide, es -2. Entonces, del hidrógeno es +1 y del oxígeno es -2, el estado de oxidación o número de oxidación. Sigamos avanzando. Otra regla, y esta regla es para todo compuesto. El compuesto puede ser, por ejemplo, vamos a ver un hidróxido, una sal, un hidruro, una sal oxisal, una sal aloidea, lo que fuera, cualquier compuesto.
¿no? Si tiene a un elemento del grupo 1A, ¿no? Si tiene un elemento, un átomo del grupo 1A, y el otro es del grupo 2A, entonces ellos siempre van a cargar. Si es litio, sodio, potasio, es más 1. Forme lo que forme, va a ser más 1. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, más 1. Y si es berilio, magnesio, calcio, ¿no? Es más 2, ¿no? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, más 2. ¿Listo? Eso es lo que me dice esta regla. Entonces, eso es lo que yo tengo que aplicar, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? El sodio es más 1. Para que todo de 0, el cloro es menos 1. No es muy complicado. El calcio es más 2. Para que todo sea 0, el lado del cloro debe ser menos 2. Reparto esa carga, menos 2, entre el subíndice 2 y recién me sale el número de oxidación del cloro, menos 1. Siempre repartan entre el subíndice. Acá tenemos otra regla. ¿Qué me dice esta regla? ¿No? El hidrógeno, ya lo hemos visto, el hidrógeno siempre que esté enlazado a un metal, el hidrógeno carga menos 1. Pero cuando esté enlazado a un no metal, el hidrógeno carga más 1. El oxígeno tiene, digamos, 3 chances, tres posibilidades. Pero vamos a decir a favor, en nuestra ayuda, ¿no? Para tener idea del asunto, que en el 98%, por decir algo, ¿no? En el 98%, en la mayoría de compuestos, donde está el oxígeno, ese oxígeno está con menos 2. Pero hay un pequeño grupo de compuestos en donde el oxígeno ya no tiene menos 2. Tiene, si es con el flúor, más 2. El flúor es el único elemento que hace que al oxígeno se cargue como más 2. ¿Por qué? Porque el flúor es el más electronegativo. Ese no entiende otra cosa que no sea menos 1 su número de oxidación. Entonces al oxígeno le queda quedar como más 2. Y en los peróxidos el oxígeno también cambia, ¿no? Y es menos 1. Entonces, cuando yo tenga un compuesto, lo primero que voy a hacer es otorgar número de oxidación según reglas. Y según reglas, el calcio, ¿no? El calcio es más 2. Por el subíndice 1, más 2. Para que todo sea 0, todo esto debe ser menos 2, ¿no? Porque todo esto ya me ha salido más 2. Todo esto debe ser 0. Entonces, este menos 2, reparto entre el subíndice 2. Ah, el número de oxidación del hidrógeno es menos 1. Ya lo sabía, ¿ven? El hidrógeno cuando se enlaza a un metal es menos 1. El hidrógeno cuando se enlaza a un no metal es más 1. Ya lo sabía. Estoy aplicando la regla. ¿Listo? Acá, por ejemplo, ¿ven? Vamos a ver acá. Voy a sacarlo arriba para ver por qué llegó a ese número de oxidación, ¿no? Entonces, de los dos, ¿a quién voy a otorgar un número de oxidación? Al oxígeno, ¿no? El oxígeno, menos 2. Para que todo sea 0, todo esto debe, no, perdón, menos 2 por 3, menos 6. La carga es menos 6. Para que todo sea 0, esto debe ser más 6. Reparto la carga entre el subíndice y el número de oxidación del cloro es más 3. Por eso lo encuentro ahí. Vamos a ver oxígeno y flúor. Vamos a ver que no me acuerdo de la carga. O sea, no me acuerdo de la regla esta del oxígeno, que con el flúor es más 2. Entonces yo razono y digo lo siguiente, ¿no? El oxígeno y el flúor, ¿no? Entonces digo, de los dos, yo sé que el flúor es menos 1. Bueno, pues en un compuesto binario de los 2 a 1 tengo que darle el número de oxidación, ¿no? Así con seguridad. Entonces digo, el flúor siempre es menos 1. Menos 1 por 2, todo esto es menos 2. Para el flúor, para este flúor, todo esto es menos 2. Menos 2. Para que todo sea 0, toda esta parte debe ser más 2. Reparto esa carga entre el subíndice y coincide, ¿no? El número de oxidación es más 2. Por eso le ponen así más 2. Vamos a ver este de acá. Lo voy a poner acá. H2 o 2. De los dos aplico reglas. ¿A quién le doy número de oxidación a ojo cerrado? Al hidrógeno. Porque el oxígeno todavía tengo 3 chances, pero el hidrógeno no. Siempre que esté enlazado a un no metal, el hidrógeno carga como más 1. El oxígeno es un no metal, ¿cierto? Más 1 por 2, todo esto es más 2. Para que todo sea 0, esta parte debe ser menos 2. Reparto esa carga, menos 2, entre el subíndice 2 y me sale el número de oxidación. ¿Cuánto es? Menos 1. Este es un peróxido. En los peróxidos, el número de oxidación
del oxígeno es -1. Solo con el flúor es +2. Espero que se haya entendido. Entonces, cuando en un ejercicio yo tenga, por ejemplo, esto que está acá, ¿no? Entonces, y me dicen, marque verdadero o falso, y me ponen alternativas, ¿no? Yo lo primero que tengo que hacer es ver los números de oxidación correctamente, aplicando reglas. Y de los dos, ¿en quién voy a confiar? En el sodio, porque me dice la regla, siempre que el sodio esté enlazado, siempre, 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 que sea del grupo 1A, es +1. Siempre, siempre, siempre. Si es del grupo 2, +2. Entonces, aplico esa regla, +1 el sodio. +1 por 2, todo esto es +2. Para que todo sea 0, toda esta parte debe ser -2, ¿cierto? Para que todo me dé 0. Esa carga del oxígeno, la reparto entre el subíndice y recién me sale el número de oxidación de los -1. Este es otro peróxido. Este es el peróxido de sodio. Para fortuna nuestra, los peróxidos se forman con los metales, algunos metales del grupo 1A y algunos del grupo 2A. No hay peróxidos del grupo 3A. ¿No? No son, no, al menos no tengo ahorita conciencia o recuerdo de que no, son del grupo 1A y del grupo 2A, ¿no? Y el peróxido de hidrógeno, pues que es quizás más conocido que los peróxidos, ¿no? Del grupo 1 o 2. Se llama peróxido de hidrógeno, ¿no? Peróxido de hidrógeno. Esta es la sustancia que mezclada con agua nos da el agua oxigenada. Peróxido de hidrógeno. Bien, entonces, mucho ojo con los números de oxidación. Yo estoy haciendo un detalle que lo voy a pintar acá antes de, ¿no? Antes de, ¿por qué? ¿No? Porque quiero que quede claro el asunto, ¿no? Esto de acá, miren ustedes. Supongamos que yo tengo este compuesto. A ver, voy a ponerlo arriba de este cuadro. K2, Cr2, O7, ¿no? Decirles que es una saloxisal, decirles que es un compuesto ternario, ¿no? Bueno, de saloxisal ya le hablaremos después. Es un compuesto ternario porque tiene 3. Cuando es ternario, a 2 de ellos tengo que darles número de oxidación aplicando reglas. Entonces, la primera, ¿no? El potasio. Siempre, siempre, siempre que esté enlazado, este potasio es +1. +1 por 2, ¿no? +1 por 2, todo esto es +2. El oxígeno, no voy a pensar que es un peróxido, ¿no? Porque el peróxido es binario. Y acá veo que es un compuesto ternario. Entonces, tampoco veo el flúor. Entonces es -2. Es el 98% de los casos, -2. -2 por 7, todo esto es -14. -14. Pero los 3, sumando los números de oxidación, las cargas de los 3, esto me debe salir 0. Y para que me salga 0, ya tengo por aquí -14, ya tengo por aquí +2. Me está faltando este justamente es +12. Ahora sí me va a salir 0. Esa carga de este cromo, +12, lo divido, me tocaba dividirlo entre 2. Su número de oxidación del cromo no es +12, es +6. Mucho ojo con eso. ¿Cuándo coincide? Cuando es 1. La carga coincide con el número de oxidación, pero cuando no es 1, tengo que dividirlo, ¿no? Entre 2 o entre 3, si fuera el caso. Bien, espero que se haya entendido. Ahora sí, seguimos avanzando. Bien, entonces seguimos avanzando y tenemos acá la regla la siguiente regla, ¿no? La regla de O4. El oxígeno, en la mayoría de sus compuestos hemos dicho que es -2, ¿no? El resto de sus anfígenos también presentan oxígeno, ¿no? Y estos tienen ya más variantes. Por ejemplo, el azufre, el selenio, el teluro, pueden ser -2, igual que el oxígeno, pero también puede ser +2, +4 y +6, a diferencia del oxígeno, ¿no? Entonces, cuando yo tenga un azufre, o un selenio, o un teluro, entonces hago el número de oxidación aplicando reglas, ¿no? Entonces digo, en la primera, a ver, ¿en quién me apoyo? En el hidrógeno.
el hidrógeno es más 1, porque está enlazado con un no metal. Más 1 por 2, todo esto es más 2. Para que todo sea 0, este debe ser menos 2. Reparto entre el subíndice, coincide. Ese es el número de oxidación del azufre. Vamos a ver de este, ¿ya? El hidrógeno, el de este de acá. El hidrógeno siempre es más 1. Cualquiera hacemos. Vamos a hacer uno de ellos. El resto, ustedes, por ejemplo, acá ven. Más 1 por 2, todo esto es más 2. El oxígeno es menos 2, ¿no? Menos 2 por 3 es menos 6. Para que todo sea 0, este debe ser más 4. Reparto esa carga entre el subíndice, coincide, el número de oxidación es más 4. Y así van sacando de todos, ¿no? Entonces estamos viendo que azufre, selenio, cambiamos por selenio, o cambiamos por teluro, es el mismo razonamiento. Para el grupo 7A, igual, ¿no? Pero para el grupo 7A, que está conformado por flúor, cloro, bromo y yodo, hacemos la anotación, la observación. El flúor presenta un único número de oxidación, menos 1. Pero el resto de los halógenos, si es más 1, puede tener también menos 1 el cloro, el bromo, el yodo, menos 1. Pero sus otras números de oxidación es más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿No? Y entonces vamos a ver, por ejemplo, ¿no? A ver, saquemos para este. El hidrógeno siempre es más 1. Más 1, ¿no? Entonces vamos a ver el último. Más 1. Más 1 por este subíndice 1. Ah, todo esto es más 1. El oxígeno es menos 2. Por este subíndice 4. Ah, todo esto es menos 8. Para que todo me dé 0, este cloro debe ser más 7. La carga es más 7. Reparto entre el subíndice. El subíndice también es 1. Ah, entonces coincide. Su número de oxidación coincide con la carga. Más 7. ¿Listo? Espero que se haya entendido cómo se aplican las reglas. Sigamos avanzando. Son reglas, ¿no? Y no solamente son para leerlas, es para entenderlas. Vamos a ver ahora esta regla que ya la hemos ido utilizando, ¿no? En todo compuesto iónico o molecular es eléctricamente neutro, ¿no? Compuesto, así sea iónico o molecular, ¿no? Su sumatoria de los estados de oxidación es 0. Por ejemplo, acá, ¿cuál es la sumatoria de los estados de oxidación? 0. ¿No? Al interior, yo puedo ver el hidrógeno más 1, el oxígeno menos 2, el nitrógeno más 5. Y un poco más rápido ya, ¿eh? ¿No? O puedo hacerlo como una ecuación, ¿no? En donde yo sumo 1 por 1 más 1, 1 más x, menos 2 por 3, ¿cierto? Más menos 6, ¿no? 3 por 2, menos 6. Estoy sumando los estados de oxidación y me debe dar 0. Y de ahí que saco que equivale 5, ¿no? Lo que ya lo habíamos hecho mentalmente, ¿no? Apoyándonos en la regla, ¿cierto? En un ion poliatómico, ya no puedo decir que sea 0, sino se cumple que la sumatoria de los estados de oxidación es igual a la carga del ion, ¿no? Ejemplo, si yo tengo el ion sulfato, ¿no? Bueno, en realidad no debería empezar con el nombre, pero vayámonos familiarizando. Si este ion se llama sulfato, en primer lugar, digamos de dónde vino este ion sulfato, ¿no? ¿Por qué está así como SO4? Es que viene del famoso ácido sulfúrico, ¿no? El ácido sulfúrico, que lo vamos a ver más adelante, es un ácido oxácido que dona sus 2 protones, por eso se llama ácido diprótico, se van los 2 protones. ¿Y qué le dejan al ácido? Solamente le dejan el oxoanión. Es un ion. Oxoanión se llama porque tiene oxígeno. ¿Y con qué carga? ¿Cuántos protones se fueron? Los 2. Entonces es menos 2. Si se hubiese ido un solo protón, era menos 1. Y todavía mantenía un protón acá en la fórmula, ¿no? O sea, estoy hablando de este. HSO4, pero la carga sería menos 1. ¿Listo? Porque solo donó un protón, ¿no? Nosotros trabajamos con la totalidad de protones que pueda donar, salvo, me dijera expresamente, el ácido solo donó un protón. Ah, entonces tengo que representarlo así. Pero si no me dice nada, ¿no? Estamos asumiendo por defecto ya que el ácido dona todos sus protones, dona sus 2 protones, y entonces queda así como oxoanión sulfato. Vamos a ver dentro del ion cuál es el número de oxidación de cada átomo, ¿no? Entonces digo, al interior del paréntesis, ¿a quién le doy el número de oxidación ojos cerrados? Al oxígeno, porque no voy a decir pues que el oxígeno es un peróxido, ahí está formando un peróxido,
¿no? O que es el flúor, el azufre, ¿no? Entonces, está en el 98% de los casos. Menos 2 por 4, menos 8. Aplico la regla. Ya no puedo decir que la sumatoria me dé 0, ¿no? Acá debe haber un número que sumándolo con el oxígeno me dé menos 2. ¿Qué será ese número? Más 6. ¿Cierto? Más 6 con menos 8 me da menos 2. Reparto esa carga entre el subíndice, coincide, ¿no es cierto? Ese es el número de oxidación del azufre, más 6. ¿No? O también puedo hacerlo como una regla de 3, ¿no? O sea, como una regla de 3, no, como una ecuación, ¿no? Entonces, al interior del paréntesis pondría 4 por menos 2, ¿cierto? X más 4 por menos 2. Y todo eso me debe dar menos 2. Despejando, X saldría 6. También, sí, sí. Como ustedes gusten, pero tienen que encontrar correctamente el número de oxidación. ¿Listo? Espero que sí. No. Entonces seguimos avanzando. Entonces, tenemos que tener, digamos, las reglas bien claras. Y aquí me están diciendo, ¿no? Mira, familiarízate con algunos números de oxidación, pero recuerda las reglas. Todo elemento del grupo 1A se carga como más 1 y le vamos a adicionar uno de transición, que sería la plata. Tienen un único número de oxidación, más 1. ¿Listo? Todo elemento representativo del grupo 2A es más 2, ¿no? Berilio, magnesio, calcio. Entonces, vamos a aumentarle 2 más, que son de transición. El zinc y el cadmio tienen un solo número de oxidación, más 2. El aluminio y el galio tienen un solo número de oxidación, más 3. Son del grupo 3A, y cargan como más 3. Es el único número de oxidación. Son metales. El cobre es un metal anómalo, todavía recordamos, ¿no? El cobre y el mercurio, número de oxidación más 1 y más 2. ¿No? El talio y el oro más 1 y más 3. Esta triada, ¿se acuerdan de ustedes? Hierro, cobalto, níquel. Hierro, Z igual a 26, termina en D6. Cobalto, Z igual a 27, termina en D7. Níquel igual a un Z igual a 28, ¿no? Termina en D8, ¿cierto? Entonces vamos a tener que la columna sería 8, 9 y 10, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El grupo es grupo 8B, porque sumamos los electrones de valencia, ¿cierto? Pero no pueden haber grupo 9B ni 10B, entonces todos caen en un mismo grupo, 8B. Pero la columna sí es 8, 9 y 10, si lo nombramos por yupa. Ya no estamos en eso, ahora simplemente estamos en ver su número de oxidación. Siguen siendo una triada que tienen el mismo número de oxidación, más 2 y más 3. De este grupo de 4, bueno, memorizarme el paladio y el platino, de repente lo saco por suma algebraica, ¿cierto? Pero el plomo y el estaño, sí, debo recordar que es más 2 y más 4. Los semimetales, por ejemplo, el boro, tiene más 3, el carbono, su mayoría de número de oxidación más frecuente es más 2 y más 4, pero en algunos casos puede tener menos 4. Claro, depende, pues, si se enlaza con el flúor, por ejemplo, ¿no? El tetrafluoruro de carbono, ¿no? El flúor no entiende otra cosa más que ser menos 1. El carbono tendrá que ser más positivo, más 4, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pero si se enlaza con el sodio, ¿no? Entonces, ¿no? Dependiendo, puede tener hasta número menos 4, ¿no? Vamos a ver acá que el silicio, que es otro metaloide, más 4. En el fósforo y el nitrógeno tienen algo en común, que sus números de oxidación más frecuentes son más 3 y más 5 para los dos. Más 3 y más 5. Lo que pasa es que pueden tener números de oxidación, digamos, adicionales, ¿no? Pero los frecuentes, como no metales, es más 3 y más 5. ¿No? Pero el fósforo puede tener un más 1 también, ¿no? Además, pueden tener negativo menos 3. El azufre, el selenio y el teluro van a tener 2, 4 y 6. Cuando se enlazan con el oxígeno, lo vamos a ver. Pero cuando se enlazan con un metal o con el hidrógeno, es menos 2. El cloro, el bromo, este yodo se ha salido de su sitio. Debiera ser acá, ¿no? Acá, acá. Es el grupo de los halógenos. ¿Dónde está? A ver, aquí. Aquí. Y donde no vamos a considerar el flúor.
No, el flúor está exceptuado de esto, porque el flúor solo tiene -1. Entonces, ellos tienen -1 también, pero +1, +3 y +5 y +7. Entonces la pregunta es, ¿y cuándo cargan -1 ellos? Ellos van a cargar -1 cuando se lanzan con un metal o con el hidrógeno, ¿no? Y +1, +3, +5 y +7 cuando se lanzan, por ejemplo, con el oxígeno. Con el oxígeno. Dicho esto, entonces, no se olviden, ustedes pasamos, ¿eh? Vamos a ver la nomenclatura, entonces, ¿no? Si un elemento tiene un solo estado de oxidación, la nomenclatura tradicional dice que se pone el conectivo D. Por ejemplo, hemos visto que para los primeros, ¿no? Sería óxido, por ejemplo, de litio, óxido de sodio, óxido de rubidio, óxido de cesio, óxido de plata, porque tienen un solo número de oxidación. U óxido de cadmio, u óxido de zinc, u óxido de bario, u óxido de aluminio, u óxido de galio. Tienen un solo número de oxidación. Pero cuando ya tienen dos, ¿no? El sufijo oso va a ser para el más pequeño e ico para el mayor. Eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, si tiene más de dos números de oxidación, si tiene dos, se le llama oso para el menor y e ico para el menor. En este caso, antiguamente, a pesar de que tenía un solo número de oxidación, algunos de ellos, ¿no? Lo llamaban como si tuviera su mayor número de oxidación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Óxido de litio. Eso es lo que actualmente UPAC dice, ¿no? Pero antiguamente también se le llamaba óxido lítico, ¿no? Es una nomenclatura común, óxido lítico. Bueno, este no es miento, no es nomenclatura UPAC, sino es lo más utilizado, ¿no? Óxido de litio. Antiguamente, óxido lítico. Acá, por ejemplo, ¿no? El ion sulfato sería sulfato de bario. Vamos a ver que es una sal oxisal, pero la función es sal oxisal, pero el nombre, sulfato de bario, porque el bario tiene un solo número de oxidación, pero antiguamente se le llamaba sulfato bárico, ¿no? El tercer compuesto que está ahí es un metal con el hidrógeno. Vamos a ver más adelante que eso se llama hidruro de calcio. Hidruro de calcio. ¿Listo? Hidruro de calcio. ¿Por qué D? Porque el calcio tiene un solo número de oxidación, ¿no? Y antiguamente se llamaba hidrocálcico, ¿no? Cálcico. Bromuro es el metal con un no metal del grupo 6 o 7, o sea, un compuesto binario donde hay un metal y un no metal, ¿no? Es una sal aloidea. Se llama bromuro. ¿Por qué bromuro? ¿Por qué uro? Porque el bromo ha cargado negativamente. Siempre que en un compuesto binario uno de ellos carga negativo, el que carga negativo, ¿no? Termina en uro. Por ejemplo, aquí sería bromuro de sodio. Antiguamente se le llamaba bromuro sódico, ¿no? Vamos a ver que eso es una sal aloidea. Listo. Entonces, vamos a ver que si el elemento tiene dos números de oxidación, ¿no? Como dos números de oxidación, entonces cuando utiliza el más pequeño, termina en oso. Y si utiliza el más grande, el número mayor termina en ico. Por ejemplo, ahí me están pintando dos colores, son dos propiedades diferentes, porque son dos compuestos diferentes. ¿Los dos son óxido de cobre? Sí, los dos son óxido de cobre, pero son compuestos diferentes. El rojito, el color ladrillo, es el óxido cuproso, ¿no? El óxido cuproso tiene número de oxidación +1, ¿no? El color oscuro, el color negro, también es un óxido de cobre, pero el cobre está con número de oxidación +2, ¿no? Entonces, ¿cómo lo nombraría según la nomenclatura común? Óxido cuproso para el primero y óxido cúprico para el que tiene mayor número de oxidación. ¿Listo? Entonces, ¿no? Ahí me están adelantando un poco de lo que es la nomenclatura Stock. La Stock encierra entre paréntesis el número de oxidación. Por ejemplo, este que tiene un número de oxidación 2, lo llamaríamos óxido de cobre, entre paréntesis 2 en romanos. Y este que tiene un número de oxidación +1 lo llamaríamos óxido de cobre, entre paréntesis, en número romano, no arábigo, ¿no? 2 en romanos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando el elemento tiene 3 números de oxidación? Entonces ya no es oso ico nada más, ¿no? Nos va a faltar para un tercero. Entonces, lo que se hace es, para el más pequeño, se le antepone el prefijo hipo. Y para el más grande, simplemente, y quedan los otros dos, oso e ico, ¿no? Para el mayor.
¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos para los números de oxidación +1, +3 y +5, por ejemplo, el fósforo. Entonces, aquí el fósforo está con +1, será ácido hipofosforoso. El fósforo aquí está con número de oxidación +3, será ácido fosforoso. Y aquí el fósforo está con número de oxidación +5, ácido fosfórico, ¿no? Los tres son ácidos oxácidos, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero en cada uno de los casos, el fósforo está con diferente número de oxidación. Y como hay 3 números de oxidación diferentes, para el más pequeño es hipo, y termina en oso, ¿no? Hipofosforoso. Vamos a aplicar esa misma regla aquí, por ejemplo, para el azufre. Sí, pero para el azufre no me está diciendo cuáles son los números de oxidación. Claro, ya tenemos que practicar. El oxígeno es -2, porque de los dos, en el primero, ¿a quién le voy a dar un número de oxidación a ojos cerrados? Tiene que ser al oxígeno, pues. No voy a pensar que es un peróxido. Los peróxidos son con los metales. No es el peróxido de hidrógeno. Ah, entonces este oxígeno es -2. -2 por 1, todo esto es -2. Para que sea 0, todo esto es +2. Reparto la carga entre el subíndice, +2. Ese es el número de oxidación, +2. ¿Listo? Acá, -2 por 2, -4, +4. Acá más rápido, ¿eh? -2 para el oxígeno, por 3, -6. Para que todo sea 0, +6. Reparto la carga entre el subíndice, +6. Entonces ya tengo sus 3 números de oxidación, +2, +4 y +6. Al más pequeño lo llamaré hiposulfuroso. Pero aquí también lo voy a llamar anhidrido. ¿Por qué? Porque es una función que me dice que se ha formado con un no metal y el oxígeno. Por eso tiene la palabra anhidrido. Anhidrido hiposulfuroso. Anhidrido sulfuroso cuando es +4 y anhidrido sulfúrico cuando es +6. Lo vamos a ver más al detalle. Ahora solamente en los que están en rojo, ¿no? Hipo, oso e ico. ¿Y qué pasa si tiene 4? Ah, se complica mucho más todavía, ¿no? Por ejemplo, el cloro, el bromo, el yodo tienen +1, +3, +5 y +7. Ahí se complica más. Entonces, ¿qué se hace? Para el más pequeñito, hipo, ¿cierto? Y para el más grande, para el mayor, ico. Y los que quedan en el centro, digamos, en medio, sería oso para el más pequeño e ico para el mayor. De tal forma que tenemos acá, por ejemplo, el cloro está con +1, hipocloroso. Es un ácido hipocloroso. Aquí el cloro está con +3, ácido cloroso, ¿cierto? El cloro está con +5, ácido clórico, ¿no? Ico. Y está con +7, perclórico. Si yo cambio el cloro por el bromo, en todos ellos, será ácido, para el primero, ácido, en vez de decir hipocloroso, diré ácido hipobromoso, ¿no? Porque está cambiando el bromo. Pero va a seguir siendo +1. Si cambio en el +3 el cloro, en vez de cloro bromo, diré ácido bromoso. O si fuera yodo, ácido yodoso, ¿no? Igual si fuera +5, en vez de cloro pongo bromo, será ácido brómico. Y si pongo yodo, ácido yódico. Y si en vez de cloro +7 pongo el bromo, que también es +7, ¿no? Porque cloro, bromo y yodo son +1, +3, +5 y +7, entonces será ácido perclórico o perbrómico o peryódico, ¿no? En los tres será +7. Entonces vamos a ver la nomenclatura stock, ya la habíamos mencionado, ¿no? Pone el nombre genérico de la función. ¿Qué función es? Es una función óxido, porque un metal con un oxígeno forma un óxido. El nombre genérico de la función seguido de la palabra de hierro, y en romanos, en paréntesis, el número de oxidación, ¿no? Por ejemplo, en este caso el hierro está con +2, óxido de hierro 2. Aquí el hierro está con +3, es un óxido, óxido de hierro 3. ¿Estamos claros? Vamos a seguir viendo más ejemplos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos, ¿no? Por ejemplo, lo nombramos por la nomenclatura sistemática o YUPAC. Más fácil. Simplemente leemos los sufijos, los subíndices, ¿no? Como prefijos de cantidad. Por ejemplo, ¿no? En el primero debería ser monóxido, porque vemos el oxígeno, es 1, pero no se escribe monóxido, sobre todo cuando son metales, ¿no? Se prefiere no se utiliza, monóxido de carbono, ¿no? Aquí, ¿qué sería? Trióxido de dihierro, ¿no? Lee los subíndices, ¿no? Los subíndices. Entonces, no nos olvidemos de esto. Vamos a hablar de ahora sí, ya tenemos las reglas, ¿no?
tenemos los nombres, vamos a formar los compuestos. Y los primeros compuestos que vamos a ver son los oxigenados, ¿no? Un metal con el oxígeno forma lo que se llama óxidos metálicos u óxidos básicos. Un no metal con el oxígeno forma los óxidos no metálicos u óxidos anhidridos, ¿no? Son óxidos no metálicos, también llamados óxidos ácidos o anhidridos. Entonces, tan fácil como ubicar en la tabla periódica, nada más para reconocer si el elemento al que se está uniendo el oxígeno es un metal o un no metal. Columna 1, columna 2, dos periodos, metales de transición, los no metales, ¿no? Los metales de transición, los no metales y los gases nobles, ¿no? Entonces, aquí ubico, ¿no? El elemento, ¿no? Los elementos. Por ejemplo, si todo elemento del grupo 1A, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, o del elemento 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, o metales de transición, ¿no? Todos los metales de transición, inclusive los metales que no son de transición, que están por este lado, todo metal, con el oxígeno forman los óxidos básicos. Entonces, nada más tengo que fijarme si es metal, ya sé que es un óxido básico, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma el óxido básico? Digamos, tengo acá el litio y tengo el oxígeno. Yo sé que el oxígeno va a ser siempre -2 cuando forme este óxido básico. Y el litio va a ser +1. Intercalan cargas. Este viene acá y este viene acá. Entonces, ¿cómo quedaría correctamente escrito la fórmula de este óxido? Li2, ¿cierto? O, ahí está. Yo tengo, por ejemplo, el calcio y el oxígeno que se van a enlazar. Entonces, están enlazados. El calcio es +2, sabemos. El oxígeno es -2. Intercalan cargas. ¿Y qué nos queda? Nos queda Ca2O2. Simplifican y solamente nos queda, este es el nombre, es la fórmula correcta. Yo tengo, por ejemplo, el hierro, que está con número de asociación +3, y el oxígeno está con número de asociación -2. Intercalan cargas, ¿cierto? ¿Y cómo se escribe correctamente? Sería hierro 2, oxígeno 3. En general siempre va a ser E2O-N, donde N va a ser el número de oxidación del metal, si es óxido básico, y del no metal, si es óxido ácido o anhidrido. Yo tengo el plomo, por ejemplo, el plomo, y me dice que el plomo, con su número de oxidación +4, se está enlazando con el oxígeno, que es -2. Intercalan cargas, ¿cierto? El 2 viene acá y el del plomo, el oxígeno, viene acá. Pero puedo simplificar y me queda, y este es la correcta fórmula del óxido. ¿Pero de qué óxido? Plúmbico, porque está utilizando el +4. ¿Listo? Entonces, espero que se haya entendido. ¿Y qué pasa si es un no metal? Igualito. ¿Pero dónde están los no metales? Ah, están aquí, pues. Carbono, nitrógeno, bueno, al oxígeno con oxígeno no va, ¿no? Flúor, ¿no? Acá tenemos nitrógeno, fósforo, ¿no? Arsénico, azufre, selenio, teluro, cloro, bromo, ahí están los no metales. Un no metal con el oxígeno forma el anhidrido. De tal forma que si yo tengo que el carbono enlaza con su número de oxígeno +4 al oxígeno, que siempre es -2, en el 98% de los casos, bueno, este no es un peróxido, entonces intercalan cargas, ¿y qué me queda? 2 acá y 4 acá. Simplifico, ¿y qué me queda? CO2. Yo tengo el azufre, que está con número de asociación +6, y el oxígeno está con número de asociación -2. Intercalan cargas, este 6 viene acá, este 2 viene acá, ¿cierto? Simplifico, ¿y qué me queda? CO3, ¿no? Ya estoy haciendo un poco más rápido este asunto, ¿no? Yo tengo un fósforo o un nitrógeno, un fósforo, ¿listo? Donde su número de oxidación de este, por ejemplo, +3. Y del oxígeno, sabemos que es -2. Intercalan cargas, ¿y qué tenemos? Me va a dar este anhidrido, ¿cierto? ¿Estamos claros? O si tengo con el +5 igual, ¿no? P2O5. Es decir,
E2ON, igual que el anterior. Solo que aquí ahora el elemento es un no metal, un no metal. Y el número de oxidación, el N que va acá como subíndice del oxígeno, es el número de oxidación o estado de oxidación del no metal. De ahí simplifico, si se puede simplificar, y si no, pues lo dejo así. Espero que se haya entendido y podemos hacer cualquier cantidad de óxidos ácidos y óxidos básicos. Entonces seguimos avanzando, ¿no? Entonces ya tenemos que hemos formado los óxidos ácidos, los óxidos básicos, ¿cierto? Los anhidridos u óxidos ácidos y los básicos. ¿Qué pasa si a un óxido básico, ese que está formado por metales, por ejemplo, ponemos ahí, ¿cuál? Por ejemplo, ¿no? Podría ser, quedamos con el óxido férrico, a ver, Fe2O3. A este óxido férrico ahora le agregamos agua. Entonces se va a formar FeOH3. Estructuralmente siempre va a ser el metal con el OH. A ver, presten atención. Cobre, OH2. ¿Qué número de oxidación tiene el cobre? 2. Cobre, OH1. ¿Qué número de oxidación tiene el cobre? 1. Como es 1, no necesita paréntesis. No necesita paréntesis. Yo tengo, por ejemplo, plomo, OH4. Ah, me está diciendo que el plomo está con su número de oxidación más 4. Plomo, OH2. El número de oxidación del plomo es 2 más 2. Siempre, en general, voy a tener el elemento, subíndice 1, y el OH, que va a tener como subíndice el número de oxidación del metal, ¿no? Estado de oxidación del metal. Sí, ¿por qué eso siempre es más 1? Porque el OH es 1. Demostrémoslo. Aquí está el oxidrilo. ¿Listo? El número de oxidación del oxidrilo, ¿cuánto sería? Menos 2 aquí y más 1 acá. ¿Cuánto es el número de oxidrilo? Menos 1. Este oxidrilo siempre va a ser menos 1, menos 1. Por eso que cuando intercale cargas, ¿no? Menos 1 pasa para acá, no se escribe. Menos 1 pasa por aquí, no se escribe, ¿no? Siempre el metal no se escribe. Si yo tengo esto bien entendido, voy a crear un ejercicio. Por ejemplo, dice, el titanio es uno de los elementos de transición más livianos, es uno de los que tiene la menor densidad. Sin embargo, es el que, por ello, y tiene la mayor resistencia. Por ello se utiliza en la construcción de aviones. Entonces, el titanio ha formado este compuesto. Me lo ponen ahí. Marque verdadero o falso. ¿El titanio es un metal? Sí, es un metal. ¿Por qué? Porque ha formado oxidrilos. Ha formado un hidróxido con el oxidrilo, mejor dicho, ¿no? Los metales forman hidróxido con el oxidrilo. Es un metal verdadero. Su número de oxidación es 4. 4. Y si me hubiese puesto 3, su número de oxidación del titanio es 3. Sí, porque lo estoy viendo en la estructura. Espero que se haya entendido. Vayamos avanzando. Ya. ¿Y qué pasa si ahora al óxido ácido o anhidrido le agregamos agua, ¿no? Por ejemplo, estamos aquí en este grupo de los no metales. Le agregamos agua. Entonces lo que se va a formar es un ácido oxácil. Ejemplo, a ver, tengamos aquí, por ejemplo, dijimos, a ver, vamos a hacer un anhidrido nuevo. Por ejemplo, el N2O3, ¿no? A este N2O3, ¿no? Que es anhidrido nítrico. A ver, ¿será nítrico o nitroso? Hay un número de oxidación, ¿no? Más 3. Entonces es anhidrido nitroso. A este anhidrido nitroso le agregamos agua. ¿Y qué nos va a formar? Flechita, sacamos el hidrógeno primero, el nitrógeno, que es el no metal, y el oxígeno, que es 3 más 1, 4. Simplificamos y tenemos HNO2. Este es un ácido oxácido, ¿no? Si este se llamaba, el anhidrido que le ha dado origen es el anhidrido nitroso, el ácido será ácido nitroso. Un ácido oxácido es un compuesto ternario. Tiene el hidrógeno, el no metal y el oxígeno, ¿no? Siempre tiene esa estructura, el no metal, ¿no? El hidrógeno y el oxígeno. Y no, pero este era un ácido que, ¿y cómo? ¿Y esto? ¿Y qué pasó acá? Por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo. Veo la estructura, es un hidrógeno, un oxígeno, es un ácido oxácido,
¿no? Pero el manganeso es metal. Sí, pues es metal. Es metal el manganeso. ¿Qué número de oxidación tiene el manganeso? De los tres. El hidrógeno es más 1, 4 por menos 2, menos 8, para que todo me dé 0, este es más 7. El manganeso con más 7 puede actuar como no metal. Puede actuar como no metal y formar el ácido oxácido. Quiere decir entonces que ha habido un anhidrido, ¿no? Un óxido ácido del manganeso más 7. ¿Cuál sería ese? Mn2O7. Un anhidrido. Ese es el que da origen a este ácido. Sí, pero ¿y cómo es eso con todos los metales? No, no, no. Solamente con el manganeso y el cromo ocurre esas particularidades, ¿no? Que el cromo y el manganeso pueden formar ácidos oxácidos, pero lo hacen con un número de oxidación específica, el más alto, ¿no? Son metales, pero cuando forman ácidos oxácidos, hacen el papel de no metal, ¿no? Son, digamos, particulares, ¿no? En su mayoría de casos forman compuestos de metal, ¿no? Óxidos básicos, etcétera. Pero por ahí hay una variedad del asunto. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando un ácido oxácido reacciona con un hidróxido? Esa reacción se llama de neutralización y forma una sal que se llama la sal oxisal, que la vamos a ver en un momentito. Entonces, un óxido básico, por ejemplo, ahí tenemos, ¿ven? El sodio, ¿ven? Entonces, nombre común, óxido de sodio. Nombre stock, debería ser de sodio entre paréntesis 1, pero ¿cómo? Es un único número de oxidación, el sodio, no se le pone, no es necesario. Y su nombre sistemático ¿no? O UPAC sería, ¿cierto? Óxido de disodio. ¿Listo? Ahí tenemos, ¿no? La nomenclatura, ¿no? La nomenclatura común, ¿no? Óxido ferroso, porque el hierro está con el menor número de oxidación, óxido de hierro 2 y óxido, sistemática, óxido de hierro, ¿no? Óxido. No decimos monóxido porque hay un metal acá, ¿no? Aquí sería óxido, ¿cierto? Es un óxido básico, todos son óxidos básicos hasta ahorita, óxido férrico, porque estoy usando mayor número de oxidación, óxido de hierro 3, es vital, acá sí es vital que en la forma stock esté entre paréntesis el número de oxidación, ¿no? No es como cuando tiene un solo número de oxidación, se puede obviar, ¿no? Y la sistemática trióxido de dihierro, ¿no? Tenemos que cuando el óxido básico, ¿no? Se le agrega agua, se forma el hidróxido. Ya hemos visto que estructuralmente es el metal, el OH, y como subíndice del OH va el número de oxidación del metal, ¿no? Por ejemplo, aquí este es hidróxido ferroso, la nomenclatura común, ¿ve? La nomenclatura de stock, óxido de hierro entre paréntesis 2. Y la nomenclatura sistemática de hidróxido de hierro, ¿no? Acá tenemos nomenclatura común, hidróxido férrico, stock, hidróxido de hierro 3 y sistemática trióxido de hierro, ¿no? Bien. Un ácido oxácido, o también llamado anhidrido, hemos dicho que se forma el no metal con el oxígeno, ¿cierto? Forma el anhidrido o óxido ácido. Ahí tenemos, por ejemplo, este no metal azufre, ¿no? Con el oxígeno. Y como el azufre tiene hasta 3 números de oxidación cuando se enlaza con el oxígeno, más 2, más 4 y más 6, aquí me están pintando solo 2, ¿no? Oso e ico. Pero si apareciera el SO, sería anhidrido hiposulfuroso, ¿no? Pero no me lo están poniendo como ejemplo. Pero sería anhidrido hiposulfuroso, ¿no? Nomenclatura común, anhidrido sulfuroso, ¿no? Óxido, ¿no? Porque la función es óxido, anhidrido, pero la función es óxido, ¿no? La nomenclatura común utiliza la palabra anhidrido, pero ya en el stock, ¿no? La función óxido de azufre, entre paréntesis, el número de oxidación en romanos del azufre, ¿no? 4. Acá sería nomenclatura común, anhidrido sulfúrico, óxido de azufre 6, sistemática, trióxido de azufre, ¿no? Bien, seguimos avanzando. Nomenclatura común, anhidrido hipocloroso, ¿no? Porque el cloro está con más 1. Cuando veamos el cloro, automáticamente más 1, más 3, más 5 y más 7. Hipooso para más 1, oso para más 3, ico para más 5 y per ico para más 7. Digamos que esa es una estructura que deberíamos tener.
Por ejemplo, acá es +1, ya sé que es hipocloroso, anhidrido hipocloroso. La nomenclatura STOC es un óxido, entonces óxido de cloro, entre paréntesis 1. Y la nomenclatura YUPAC sería óxido de dicloro, ¿no? Acá tendríamos nomenclatura común, anhidrido perclórico, ¿no? Nomenclatura stock, óxido de cloro 7, y sistemática heptaóxido, ¿no? Algunos le ponen heptóxido, ¿no? En realidad esto ya es una parte sistemática, ¿no? Heptaóxido de dicloro. Vamos a ver acá el ácido oxácido, que hemos dicho que se forma cuando a un anhidrido le agregan agua. Pero fíjense ustedes que el anhidrido, ¿no? El anhidrido en este caso sulfuroso, mantiene el nombre sulfuroso. ¿Por qué? Porque el azufre no cambia, su número de oxidación, por ejemplo, acá es +4, acá sigue con +4. Lo único que cambia es la función oxigenada. Acá es un anhidrido, ¿no? En cambio aquí es un compuesto ternario, es el ácido oxácido, ¿no? Su nombre es ácido sulfuroso. El número de oxidación sigue siendo, a ver, 2 por 2 menos 4, ¿cierto? Para que todo sea 0, esto debe ser +4. No ha cambiado, su número de oxidación sigue siendo +4, tanto en el anhidrido como en el ácido. Aquí es el anhidrido sulfúrico, porque su número de oxidación del azufre es +6. +6. Se agrega agua, sale H2SO4, ¿cierto? Entonces es el ácido sulfúrico. No cambia el nombre porque no está cambiando el número de oxidación, ¿no? Y así podemos sacar todos los ácidos. Alguien dirá, no, pero también hay ácidos polihidratados, ¿no? Por ejemplo, si en vez de 1 mol de agua se ponen 2 o 3, miren, ese tinglado no sirve más que para memorizar las cosas. Mejor es entender qué es lo que va a hacer este ácido al ser diprótico, por ejemplo. Va a donar 2 protones. Eso es lo más importante. Vamos a verlo acá. Este ácido, los dos ácidos, que dicho sea de paso son dos ácidos que debemos tenerlos bien presentes. Este ácido sulfuroso, ya sabemos que se llama sulfuroso, se va a comportar de tal forma que como es diprótico, dona sus 2 protones. Al igual que este, dona sus dos, por eso decir que estos dos ácidos son ácidos primos hermanos, ¿no? El mismo no metal, solamente que este es +4 y este es +6. Por eso el nombre cambia. Al donar sus 2 protones, entonces va a quedar, se van los 2 protones y cada protón le deja un electrón. Entonces vamos a tener que ahora lo que queda del ácido es este ion, este anión. ¿Con qué carga? Una carga de -2, porque cada protón le dejó un electrón. Este es un ion, es un oxoanión. ¿Por qué lo llamo oxoanión? Porque tiene oxígeno, un oxanión -2, y su nombre será, por ejemplo, ion sulfito, u oxoanión sulfito, con una carga de -2. ¿Listo? Para el caso del ácido sulfúrico, igual, dona sus 2 protones, se van los 2 protones, y cada protón le deja un electrón, de tal forma que esto que queda del ácido queda con una carga de -2, porque cada protón le dejó su carga, su electrón. Entonces, este oxoanión se llama ion sulfato. Entonces dirán, ¿por qué sulfato? Porque el ácido que le dio origen era ico, va a ser ato, como ion sulfato. Entonces, así se comporta siempre un ácido que reacciona, ¿listo? Donando sus 2 protones y convirtiéndose en un ion con carga. La carga corresponde a cuantos protones haya donado. Entendido esto, entonces, ahora sí podemos entender cómo es cuando se forma una sal oxisal, ¿no? Antes vamos a formar un ácido a partir del cloro, bromo, yodo, ¿no? A partir del anhidrido hipocloroso, o del anhidrido cloroso, o clórico, o perclórico, ¿no? Ya hemos formado, por ejemplo, acá con el agua sale H2, Cl2 o 8. Simplificamos, ¿cierto? Y sale HClO4. Acá, por ejemplo, ¿ve? Anhidrido hipocloroso más agua, sacamos H2, Cl2 o 2. Simplificamos y queda HClO, ácido hipocloroso. Este 2 nada más me está diciendo pues que ha simplificado. Aquí en el anhidrido cloroso, ¿ven? Sale H2, Cl2 o 4. Simplificamos y sale HClO2, ¿no? Entonces, todos estamos simplificando, ¿cierto? En todos estamos simplificando. Entonces, observar que el cloro +1 acá sigue siendo +1 acá.
El cloro más 3 acá sigue siendo más 3. De tal forma que ya una vez que hemos entendido, ¿cierto? Los nombres, ahora sí podemos entender que este es ácido porque va a donar un protón, ¿no? Olvidémonos de este 2, simplemente no pongamos aquí este 2 que me marea, no me sirve para nada. Entonces, yo veo que este cloro es -1, tiene un protón, se va este protón, porque eso es un ácido monoprótico, y lo que queda es el oxoanión. ¿Con qué carga? -1, -1. ¿Cómo se llama ese oxonión? Si el ácido se llamó cloroso, ácido hipocloroso, el oxonión se llama ion hipoclorito. Hipoclorito. ¿Por qué clorito? ¿Por qué hito? Porque el ácido que le dio origen es el oso. Acá igual, ¿no? Se va, esto me marea, se va el protón y me queda el anión. ¿Qué anión? ClO2. ¿Con qué carga? -1. ¿Cómo se llamará este ion? Ion clorito, ¿no? Clorito, porque el ácido que le dio origen, y así sucesivamente, ¿eh? Acá será el ion perclorato, ¿no? Ion perclorato. La verdad que falta tiempo para hacer uno por uno. Se va este protón, le deja su carga, ¿y qué me queda? El oxoanión perclorato. ¿Con qué carga? -1. Oxoanión, ion perclorato. Perclorato. ¿No? La carga del cloro sigue siendo +7, igual cuando es ácido, +7, igual que cuando es anhidrido, +7. ¿Listo? Bien. Espero que se haya entendido. Pasamos entonces a la siguiente. Entonces, tenemos aquí, ¿no?, la sal oxisal, ¿no? Una sal oxisal, digamos, medularmente, ¿no?, hay que prestar atención en el ácido. Si el ácido que le da origen a esa sal termina en oso, la sal se va a llamar hito, su oxonión va a ser hito, ¿no? Ejemplo, a ver, veamos, retomemos el ácido sulfúrico. Donó sus 2 protones y ¿qué me queda? Ion sulfato, una carga -2, ¿cierto? -2. Ahí viene el calcio, por ejemplo, y lo neutraliza y se forma el sulfato de calcio, ¿no? El ácido nítrico donó un protón, ¿qué queda? El ion nitrato. Puede venir el sodio, el calcio, sí, pero ¿cómo será si viene el sodio, el calcio? Lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver, por ejemplo, ahí está, vamos a verlo, ¿no? Ahí está. Se forma el ion nitrato, ¿no? Este ion nitrato no se queda así, pues en el papel puede quedarse así, pero rápidamente, ¿no? Por eso se llama neutralización, ¿no? Viene un hidróxido, por ejemplo, viene hidróxido de calcio. Entonces, el hidróxido de calcio, el calcio metal, que siempre es +2, ve que este tiene -1 y se enlaza con él. Y entonces el calcio viene acá, +2. Y el nitrato era -1, ¿cierto? Porque perdió un protón, por eso quedó -1. Intercalan cargas. Este calcio viene acá y este 1 acá que no se escribe, ¿no? Y se borra todo, ya no se escribe nada de esto. No se pone ni calcio ni menos, ya está. Ese es el nombre correcto. Y si hubiese venido el sodio para neutralizar ese nitrato, ¿no? Entonces igualito, venía el sodio, ¿no? Venía el sodio, pero el sodio es +1. Y el nitrato también es -1, como anillo al dedo, no necesitan paréntesis. ¿Listo? Bien, entonces eso es lo que vamos a ver ahora cuando hablemos de sal oxisal, ¿no? Entonces, lo primero, lo más importante es ver el ácido, cómo es que dona su protón. Y entonces vamos a tener oxoaniones, ¿no? Oxoaniones, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, acá, los oxoaniones. Estos oxoaniones tenemos que tener así como cuando dijimos, ¿no? Formen la tabla periódica, los 20 primeros elementos, ¿cierto? Para que puedan hallar radio atómico muy bien rápido, energía de ionización, la inversa del radio atómico, etcétera, 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 ¿no? Los 20, igual le digo acá. ¿Quién le dio origen? Vamos a ponerle el nombre. Ese es el ion carbonato, el ion sulfato, el ion sulfito, pero vamos a ver quién le dio nombre a estos. Mejor dicho, ¿quién fue su antecesor? ¿Qué ácido? Fue el ácido carbónico. Ácido carbónico. ¿Quién le dio origen a este? El ácido sulfúrico. Perdió los 2 protones y quedó como oxanión sulfato. ¿Quién le dio origen a este? El ácido sulfuroso. A este, ¿quién le dio origen? El ácido nítrico. A este, ¿quién le dio origen? El ácido nitroso. A este, ¿quién le dio origen? El ácido hipocloroso. A este, ¿quién le dio origen? El ácido clórico, ¿no? El ácido cloroso, perdón, oso es hito.
ácido hipocloroso, cloroso. ¿Quién le dio origen a este ClO3, a este ion? El ácido clórico, ¿no? Ico, ¿no? Voy a poner acá, ácido clórico, ¿no? No se olviden, el ácido clórico, ico, cambia por ato. En cambio, en el cloroso, el ácido cloroso, oso, cambia por hito. Bueno, ¿y a este quién le dio origen? El ácido perclórico, ¿no? HClO4. El ion será perclorato, ¿eh? Ico, ¿no? El ácido perclórico, ya está varias veces escrito este asunto, perclórico. Ico, cambia ato. El ácido fosfórico le dio origen a este oxonium fosfato. Y aquí sería el ácido crómico, ¿no? HCl2 o 4, ácido crómico. Por eso es que el ion se llama ion cromato, con carga -2. ¿Qué ácidos tienen que tener ustedes así, en one, ¿no? No, en ese rato en el examen voy a ver el número de oxidación del azufre en el ácido sulfúrico. No, pues ya hay otro que ya tiene los 3 pares de ácidos ya en su banco, en su cerebro. Eso es lo que quiero que tengan ustedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ven ácido sulfúrico, este es +6. Este es +3, +4. Va a formar el sulfito. Este ácido que lo voy a poner acá en check, en tu memoria, en tu background. Y este de acá, el ácido fosfórico. El resto lo sacas por anhidrido más agua, pues. Lo sacas por... No me acordé del ácido perclórico. Usted no me dijo que me lo tenga en cuenta. Ya pues, pero sí te dije perclórico. El cloro es +7. Entonces, si el cloro es +7, lo saco de acá. Tampoco todo puedo tenerlo en mi mochila, ¿no? Perclórico, el cloro es +7. Se enlaza con el oxígeno, que es -2, intercalan cargas, entonces sería Cl2 o 7, ahí está, este es el anhidrido perclórico. Ya llegué al inicio, anhidrido perclórico. Este anhidrido perclórico, con el agua, ¿qué va a formar? El ácido. ¿Cómo será el ácido? H2, Cl2 o 8. Simplifico, ¿qué me queda? HClO4. Ah, este es el ácido perclórico. Ya está, ya saqué el ácido perclórico. Ya, y ahí ya comienzo a analizar, ¿no? Ah, sí, si formó la sal es porque donó este protón, quedó el oxonión perclorato con una carga -1, vino acá el calcio, el hierro, el cobre, intercalan cargas si son diferentes, ya está. Entonces, los 3 pares de ácidos, ¿listo? Lo que estoy poniendo en check, ¿listo? Y a este le voy a agregar a su primo hermano, no está el primo hermano acá, ¿ve? H3PO4, falta el primo hermano, H3PO3. ¿Listo? También es triprótico, ¿no? Ácido fosfórico. Este será ácido fosforoso. ¿Por qué? Porque su estado de oxidación es +3. Igual, triprótico, C de 3 protones, se queda el oxoanión. ¿Qué oxoanión es? El oxoanión tiene una carga de -3. ¿Cómo será el nombre? Si le dio origen el fosforoso, no va a ser el ácido fosforito, el ion fosforito. No, no es el ion fosforito, es el ion fosfito. Fosfito, ¿no? Entonces, si forma fosfito de calcio, intercalan cargas, ¿no? 2 acá y 3 allá. Forman fosfito de plomo 4. El PO3, 4 viene acá y el plomo viene acá 3, ¿no? Entonces, intercalan cargas nada más. Espero que se haya entendido, no podemos detenernos más, ahí va. Vámonos entonces a seguir avanzando. ¡Wow! 11:46. Ya, acá tenemos 11:25. Acá que tenemos la saloxisal, ¿ven? Ya una vez que entiendo eso, ya esto es casi mental. A ver, vamos a ver. El ácido hipocloroso reacciona con un hidróxido, yo analizo el ácido, no el hidróxido. Eso es sencillo. Que ha perdido un protón. ¿Qué me queda? El oxoanión. ¿Qué oxoanión? Hipoclorito. Ah, acá lo debo encontrar. Ahí está, ¿ve? El hipoclorito. ¿Con qué carga? -1. ¿Quién vino a neutralizar esa carga -1? El sodio. +1 con -1. No necesitan paréntesis, porque sus cargas eran iguales. Se forma, ¿cómo se llama la sal? Veo al oxoanión. El oxoanión es el hipoclorito, hipoclorito de sodio, porque pues el sodio solamente tiene un solo número de oxidación. Entonces ya entiendo este asunto. ¿Y qué hubiese pasado si en vez de hipoclorito de sodio, por ejemplo, me dicen, se formó el hipoclorito férrico?
Me está diciendo que el hierro está con número de oxidación +3, pero el hipoclorito es -1, porque perdió solo un protón, vino del ácido hipocloroso. Intercalan cargas. 1 viene acá y 3 viene acá. Entonces, el 1, ya no voy a escribirlo, lo pongo acá, que no se escribe, y este 3 viene acá. Y borro todo el resto, ya está. Intercalaron cargas. Sería hipoclorito férrico. Hipoclorito férrico, ¿no? Entonces, jóvenes, no es un asunto de aprender de memoria, ¿no? Es ir entendiendo, y eso toma su tiempito. Hipoclorito férrico. Sí, pero me estaban preguntando cuál era el producto secundario. Ya pues, si viene vía hidróxido, ¿no? El hidróxido trajo al metal, ¿no? Y el ácido siempre está ahí. Entonces, el producto secundario es agua. ¿Por qué? Porque el OH del hidróxido con el protón que regaló el ácido forman agua. A esa reacción se le llama de neutralización. Dicho en otras palabras, siempre una reacción de neutralización forma agua, ¿no? Acá tenemos el ácido carbónico. ¿Ve? Lo importante que es conocer el ácido carbónico. Ya sé que va a donar sus 2 protones. Se va a convertir en carbonato. ¿Con qué carga? -2. Y el hierro está con una oxidación +3. Intercalan carga, ¿cierto? El 3 viene acá y el 2 viene acá. Por eso tenemos esa fórmula, ¿cierto? Y agua. Agua, producto secundario. ¿Cómo se llamaría este compuesto? Carbonato férrico. ¿Cuál sería su nomenclatura stock? Carbonato de hierro, entre paréntesis 3. ¿Cuál sería su nomenclatura sistemática? Tricarbonato de dihierro, ¿cierto? Tricarbonato de dihierro. Bien. Hipoclorito de sodio, el ion sodio del hidróxido, hipoclorito de sodio. El ion carbonato y el ion férrico, ¿no? Que forman, ahí está, ¿ven? Entender el asunto. Bien, seguimos avanzando. Otra forma de obtener sales oxidales es directamente. Siempre el principal, digámoslo así, es el óxido, el ácido oxácido, ¿no? El ácido oxácido. Llámese ácido sulfúrico, nítrico, perclórico, ese es el importante. El metal puede variar, puede venir vía hidróxido o metal directamente, ¿no? Como en este caso, ¿ven? Por ejemplo, un ácido cualquiera, el ácido sulfúrico. Directamente con el metal forma la sal oxidal. ¿Cierto? Ya sabemos que este ácido sulfúrico dona los 2 protones y queda el oxonión sulfato. ¿Con qué carga? -2. ¿Quién viene a neutralizar esa carga? El zinc. Como los dos son la misma carga, intercambian, pero no necesitan paréntesis, ¿no? Se simplifican, no necesitan, ¿no? Sulfato de zinc. El producto secundario es el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el metal ha venido directamente, no ha venido vía hidróxido. Los protones entre ellos se enlazan y forman hidrógeno. Es una pregunta clásica en el examen. Complete el espacio en blanco. Si la sal se formó solo directamente con el metal, ¿no? Entonces, entender que el producto secundario es el hidrógeno. Y siempre, siempre se forma la sal oxisal. Siempre, ¿no? Y siempre para que se forme sal oxisal, tiene que haber un ácido oxácido, tiene que haber un oxoanión, ¿no? Un oxoanión. Listo. Seguimos avanzando y tenemos acá una sal oxisal, ¿ven? Sulfato de sodio, ¿cierto? Sulfato de zinc, perdón, sulfato de sodio, nomenclatura común, ¿coinciden todas? No, la UPAC no, porque sería sulfato de disodio, ¿no? Leer bien los subíndices. Acá sería, el plomo está con +4, entonces sería, ¿cierto? Clorato, ¿no? Porque este vino del clórico. Me fijo en el cloro, ¿qué número de oxidación tiene? No sé, para que todo sea -1, 3 por 2, 6, +5, +5. Ah, clórico, clorato, clorato. ¿Eh? Tienen que reconocer primero al cloro, si está con +5, formó el anhídrido clórico, el ácido clórico, y cuando ya es oxanión es clorato, clorato, ¿eh? Clorato. No tienen esa conexión, digamos, pueden de repente trastabilar, ¿no? Entonces ahí es clorato, el plomo está como 4, clorato plúmbico. Clorato de plomo 4, entre paréntesis, y sistemática, tetraclorato de plomo, ¿no? Tetraclorato de plomo. Bien, acá tenemos, simplemente directamente de la fórmula, ¿no? El clorito cuproso, ¿no? O sea, entender quién es el clorito. No sé cuál es el clorito, pero sí me dijo +1, +3, +5 y +7. +1, hipoclorito. +3, clorito. Entonces, clorito, ¿no? Si acá dice clorito, vino del ácido cloroso, ¿no? Pero no sé cómo se forma el ácido cloroso. Fórmalo, ya lo hemos hecho. C cloroso, Cl2 o 3. Le agregas agua y tienes H2, Cl2 o 4. Simplifica, ¿y qué tienes? HClO2, ¿cierto? Este es el ácido, si este es el ácido
Cloroso, este será el ácido cloroso. Cuando este ácido cloroso pierda este protón, recién este se convierte en el oxoanión clorito. Y ahí lo tenemos, el oxoanión clorito. ¿Con qué carga? -1. El cobre está con un número de oxidación +1 también, ¿cierto? Porque no veo su índice, ya está, +1. Entonces, clorito cuproso. Nitrato, ¿ven? El ácido nitrato de potasio, ¿no? Bien, vamos entonces, ¿no? Vamos entonces a entender ese asunto. Entonces, a la hora que repasen, ¿no? Y vean sus cuadritos, ese es donde les he dicho, presten atención a esto, a los tres pares de ácidos y a los +1, +3, +5 y +7, formen, cuando tengan un problema de reconocer si es cloroso, clórico, anhidro, cloroso, hipocloro, otórguenle el número de oxidación y vayan a formar el anhidrido con ese número de oxidación. Luego le agregan agua, forman el ácido, no va a cambiar el nombre, es el mismo. Ya tienen el ácido, ¿no? Le quitan los protones y tienen el oxanión que están buscando. Bien, vamos entonces a hablar de las funciones hidrogenadas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un metal con el hidrógeno, ahora se llaman por eso hidrogenadas, porque ahora el elemento principal es el hidrógeno, ya no el oxígeno. Entonces va a formar, cuando el metal se enlace con el hidrógeno, va a formar el hidruro metálico, ¿no? Y cuando un no metal se enlace con el hidrógeno, bueno, tenemos una, una observación que vamos a hacer, ¿no? Entonces, primero hagamos el hidrógeno con un metal. ¿En dónde me apoyo? En la tabla periódica, todos los metales, columna 1, columna 2, ¿no? Los metales. De tal forma que miren ustedes, van a ver cuál es la estructura de un hidruro metálico. Yo pongo, por ejemplo, el calcio con el hidrógeno, es esto. Yo pongo, por ejemplo, el litio con el hidrógeno, es esto. Litio, sodio, potasio, esa es la estructura. Yo pongo, por ejemplo, el hierro con número de oxidación +3, ¿no? Con el hidrógeno, ¿no? Con el hidrógeno va a formar esto, H3, y lo borro de acá. Yo pongo, por ejemplo, el plomo con número de oxidación +4, con el hidrógeno, sería así, y forma el hidruro plúmbico. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos viendo? Como estructura, siempre va a haber el metal y el hidrógeno, y acá va a haber un N, que es el número de oxidación del metal, ¿no? Yo tengo un elemento desconocido, ¿no? Por ejemplo, un hidruro desconocido, por ejemplo, no sé, escandio, por ejemplo, escandio, su escandio, ahí está. Y me dicen que el escandio, por ejemplo, tiene un número de oxidación +2, o me forman el hidruro. Yo sé que su número de oxidación del escandio aquí es +2, porque está formando el hidruro +2. El hidruro, ¿ves acá? El número de oxidación del hidrógeno, este subíndice me va indicando el número de oxidación del metal. No dice selenio, ojo, el escandio, ¿no? SC. Bueno, por querer poner un nombre raro. Listo. Entonces, ya sabemos cómo se forma el hidruro metálico y le damos nombre, ¿no? Nomenclatura común, hidruro de calcio, ¿no? Nomenclatura stock, hidruro de calcio. Obvio, no puedo prescindir del paréntesis en Romanos 2. Nomenclatura sistemática, yupac, dihidruro de calcio. Vamos a ver por el lado de los no metales, o sea, carbono, nitrógeno, oxígeno, ¿no? Azufre, los no metales. Entonces tenemos dos tipos de hidrácidos, los que le llamamos, ¿no? Los del grupo 4, 5, ¿no? Que son, pues, se llaman hidruros especiales, por ejemplo, ¿no? Hidruros especiales, porque no siguen las reglas, ¿no? Está bien, un no metal está combinado con el hidrógeno, pero no forma un hidruro, ¿no? En todo caso, son hidruros especiales, se les llama, ¿no? Pero sí hay unos hidruros que son específicos, ¿no? Son llamados hidrácidos, y esos son con el grupo 6 y el grupo 7. ¿Quiénes tenemos en el grupo 6? Recordemos, bueno, tenemos al oxígeno. Bueno, pero descontando al oxígeno, ¿no? El azufre cuando se enlaza con el hidrógeno, el selenio, el teluro, ese es del grupo 6. Y del grupo 7 tenemos, puede ser el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Ellos son los hidrácidos. De tal forma que si yo tengo, por ejemplo, que el azufre se enlaza con el hidrógeno, lo primero que tengo que recordar es la regla. La regla me dice, el hidrógeno, siempre que está enlazado a un metal, es +1. Entonces está mal escrito así. Sería así, ¿no? HS.
El azufre, siempre que esté enlazado con el hidrógeno, es -2. Entonces, este -2 viene acá. ¿Listo? Ese es un hidrácido. Pero así tal como está, yo no sabría si es hidrácido o ácido hidrácido. Pero me fijo en esto que es pequeñito y que a veces ni le presto atención, el estado de agregación gaseoso. Cuando yo lea esto, digo, este es un hidrácido, un hidrácido. Un hidrácido es gaseoso, ¿no? Igual si tengo, por ejemplo, acá el HCl gaseoso, es un hidrácido, hasta el nombre cambia. Aquí se llamaría, como es un hidrácido, se llamaría cloruro de hidrógeno. Aquí se llamaría sulfuro de hidrógeno. ¿Listo? Esos son así se nombran los hidrácidos, ¿no? Para que les quede bien claro esto, voy a hacer un ejemplo así bastante, ¿no? Pedagógico, digamos así. Digamos que están en una piscina, tienen una piscina, ¿no? Y entonces ustedes le dicen a la persona, ya está lista la piscina para, ¿cómo se llama? Para entrar a la piscina. Y él le responde, sí, pero le vamos a burbujear este cloruro de hidrógeno para desinfectarlo, ¿no? Nos han dicho que es adecuado. Cloruro de hidrógeno en agua. ¿Qué va a formar después de 2, 3 horas el cloruro de hidrógeno, que es gas, ¿no? Cuando está burbujeando en el agua. Va a formar ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Ya no es un hidrácido. Con el agua ha formado el ácido clorhídrico. ¿Listo? Y nadie querría meterse en una piscina donde haya ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, los hidrácidos en agua forman ácidos hidrácidos. Este es un ácido hidrácido. Igual este hidrácido llamado sulfuro de hidrógeno. Se llama sulfuro de hidrógeno cuando es hidrácido. Pero si ya burbujea en agua este gas, forma el ácido sulfhídrico. Todos los ácidos terminan en hídrico. Ya no es ico por mayor, nada. Hídrico por el origen, por cómo se han formado, ¿no? Entonces, ácido clorhídrico, sulfhídrico, telurídrico, ácido, ¿no? Bromhídrico, ¿no? Todos ellos son ácidos hidrácidos. Un hidrácido es gaseoso y cuando se burbujea en agua forma el ácido hidrácido. Cuando un hidróxido reacciona con un ácido hidrácido, forma la sal aloidea. Es una reacción de neutralización y forma la sal aloidea, que la vamos a ver en este momento, ¿no? Vamos entonces viendo. Entonces, espero que se haya entendido. Vamos entonces a ver lo siguiente. Ahí tenemos, ¿eh? Metal más hidrógeno, el hidruro, ¿ve? Ahí está hidruro de calcio, nomenclatura común, ¿no? Y hidruro de calcio, nomenclatura Stock. Ya prescindo de ponerle entre paréntesis 2 en romanos, sistemático de hidruro de calcio, ¿cierto? Seguimos avanzando y tenemos acá otro hidruro, ¿ve? El plomo está con número de oxidación +2, ¿cierto? Hidruro plumboso. Acá sí es vital poner entre paréntesis 2 en romanos, ¿no? Porque el número de oxidación es +2. Nomenclatura sistemática o UPAC, dihidruro de plomo. Igual para el otro, ¿no? Tetrahidruro de plomo, sistemática, hidruro de plomo 4, porque es una oxidación +4, hidruro plúmbico, ¿no? Listo. Vamos a ver acá entonces los hidruros especiales, ¿no? En realidad es por cultura general eso, ¿no? Nadie llama, por ejemplo, al metano tetrahidruro de carbono, ¿no? Lo llama simplemente metano, ¿no? Pero su nombre sistemático es tetrahidruro de carbono. Nadie le llama al amoníaco trihidruro de nitrógeno, trihidruro de nitrógeno. Lo llamamos amoníaco. Algunos lo llaman azano, ¿no? A la fosfina, ¿no? No lo llamamos trihidruro de fósforo, ¿no? Lo llamamos fosfina, es la común. Pero también le puede llamar fosfano. Son nombres al agua, por ejemplo. Nadie le dice óxido de dihidrógeno. ¿Qué lo llamamos? Ni oxidano. ¿Qué lo llamamos? Agua, simplemente, ¿no? Entonces son hidruros especiales. ¿Listo? Los hidrácidos, ya hemos dicho, es un metal del grupo 6 o 7 enlazado con el hidrógeno, forma, el más negativo es justamente el no metal, el hidrógeno es positivo y forma el hidrácido porque es gaseoso. Fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, ¿no? Nomenclatura sistemática, ¿no? Sulfuro de dihidrógeno, ¿no? Sulfuro de dihidrógeno. ¿No? Son hidrácidos, son gaseosos. Cuando este hidrácido se burbujea en agua, forma el ácido, ¿no? Por ejemplo, acá el fluoruro de hidrógeno forma el ácido fluorídrico. Tiene la misma fórmula. Lo único que diferencia es el estado de agregación.
Uno es gaseoso y otro es acuoso. Entonces, pero si uno es gaseoso, es otra función, es el hidrácido. Y si es acuoso es el ácido hidrácido. Hasta los nombres cambian, obviamente, ¿cierto? Igual acá, sulfuro de hidrógeno si es un hidrácido, pero si lo hacemos burbujear en agua sería ácido sulfídrico, ¿no? Bien. Vamos ahora a hablar de la sal aloidea. Cuando un ácido reacciona con un hidróxido, ahora va a formar, igual, el ácido, como cualquier ácido, dona el protón. ¿Y qué queda? El anión cloruro. ¿Quién viene a neutralizar esa carga? El sodio, que vino vía hidróxido. Se forma la sal aloidea, cloruro de sodio. Una sal aloidea ya no tiene oxígeno, es un compuesto binario. ¿Listo? Cloruro, porque se formó, como es binario, el más negativo carga como uro, cloruro de sodio. Más agua, ¿por qué agua? Porque el OH del hidróxido y el protón forman agua. Acá tenemos el ácido sulfídrico, no el sulfuro de hidrógeno. El ácido sulfídrico, los ácidos son los que donan los protones. Por ejemplo, este ácido sulfídrico dona sus 2 protones y queda el anión sulfuro. A este anión sulfuro puede venir el calcio, el hierro, el plomo, intercambian cargas y tienen la sal aloidea. En este caso ha venido el cobre con número de oxidación +1. Entonces intercalan cargas, ¿no? El azufre que era -2 pasa acá, y el cobre que es +1 pasa como subíndice del azufre. Entonces, como el cobre está con +1, será sulfuro cuproso, nomenclatura común. Sulfuro de cobre 1, ¿no? Stock vital, hay que poner el número de oxidación en romanos. Y sulfuro de dicobre, ¿no? La nomenclatura. Y el producto secundario, hidróxido más protón, agua. Producto secundario, agua. ¿Listo? Hay otra forma de, sí, una sal aloidea se forma directamente, digamos, metal con no metal, ya no habría productos secundarios, ¿no? Son muy pocos las sales aloideas que se puedan formar así, pero estructuralmente, metal con no metal me daría la sal aloidea sin productos secundarios. Y si yo tengo otra forma, por ejemplo, el ácido siempre tiene que estar cuando no sea directamente metal con no metal. El ácido hidrácido, pero el metal directamente se formará la sal aloidea y el hidrógeno. ¿Se acuerdan que vimos que cuando el metal viene directamente, el producto secundario es hidrógeno? Y la sal aloidea se forma, pues, porque el ácido dona el protón y queda como anión cloruro, ¿no? Ahí viene a neutralizar el metal, que puede ser un metal +1, +2, +3, lo que fuera, ¿no? O +4. Intercalan cargas y tenemos. Producto secundario, solo los protones se enlazan y forman hidrógeno, ¿no? Bien, es otra forma de formar la sal aloidea, ¿no? Compuesto binario. Y ahí tenemos varios ejemplos, ¿no? Cloruro férrico, porque está +3, cloruro de hierro 3, tricloruro de hierro. Acá el plomo +4, entonces es sulfuro plúmico, sulfuro de plomo 4, o también sistemática disulfuro de plomo. Acá tenemos una sal aloidea, bromuro de sodio, donde podemos partir del catión sodio y el anión bromuro formaron el catión bario y el anión sulfuro. Miren el sulfuro con -2, ¿no? Sulfuro de bario. El sulfuro férrico -2, ¿no? Entonces, mucho ojo, ¿no? Y podemos poner sus nombres, ¿no? Entonces, este es un resumen, ¿no? Ubicar los metales, ¿cierto? Porque podemos tener el óxido básico, los no metales, los anhidridos, los hidróxidos a partir de los óxidos básicos, los ácidos oxáceos con los óxidos, con los no metales, o sea, a partir de los anhidridos, los números de oxidación de los metales de transición, ¿no? La plata +1, el cobre y el mercurio +1, +2, el oro +1, +3, hierro, cobalto y níquel +2, +3, plomo y estaño 2, +4, el zinc solo +2, el azufre como sulfuro es -2, no confundirlo con el oxígeno, ¿no? +2, +4 y +6, ese es con el oxígeno, pero con el hidrógeno o con un metal es -2 y se llama sulfuro. Dicho esto, vamos entonces a resolver los ejercicios. Wow, 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 wow. Listo, vamos a ver. ¿Qué tenemos? Vamos poniendo. Voy a poner de frente el ejercicio, pero los que quieren resolver vamos acá mentalmente y los que no, pues van tomando nota o van copiando, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿ven? Es un ion, 3 por -2, -6, para que todo sea -1, el nitrógeno es +5. Es un ion, otra vez, acá hay un ion. Entonces, de los dos, el oxígeno es -2 por 2, -4, ¿sí? De los dos, otorgo con seguridad el oxígeno, -2 por 2, -4. Para que todo sea -1, +3. Acá, uno es -2, el otro es +2. El nitrógeno sería +2 acá. Aquí, esto es -2, esto sería +1, ¿cierto? +1. Porque sería +2 repartido entre el subíndice 2 +1. Y el nitrógeno libre sin combinarse 0.
Mentalmente aplico las reglas y veo. Acá me preguntan los nombres, ¿no? Tanto tradicional del óxido férrico y del plomo, el óxido de plomo. Entonces veo que el plomo tiene número de oxidación más 4. Ah, entonces óxido plúmbico, ¿no? Otorgo número de oxidación, si no, no puedo hallar el número. Entonces, ¿no? Plomo, acá el hierro es 3, óxido férrico. Acá el plomo es más 4, óxido plúmbico. Nomenclatura sistemática, nomenclatura stock, ponemos en paréntesis el número de oxidación. En sistemática leemos los subíndices, ¿no? Trióxido de dihierro, ¿no? Y acá sería dióxido de plomo. Vamos a ver la pregunta 3, ¿no? Me piden que encuentre el par que tenga el óxido de sodio y el óxido de calcio. Y yo veo que esta de aquí, ¿cierto? Acá es un peróxido, ¿cierto? Porque de los dos al calcio le otorgo un número de oxidación más 2. Para que todo sea 0, esto debe ser menos 2. Reparto la carga entre el menos 1. Ah, este es un peróxido de calcio. Es el peróxido de calcio, ¿no? Peróxido de calcio. Este es un peróxido de sodio. Y así voy sacando, ¿no? Lo encuentro, ¿no? Peróxido. No puedo confundir óxido con peróxido. De repente es la auxiliar que me está llamando. No, pues está hablando la profesora. Ya, 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 ya. Ya, no. Ahorita no quiero atender eso. Ya. Entonces, este es un peróxido también, peróxido de sodio. Este sí este es un óxido, ¿no? Y este también es un óxido, la alternativa a la D, ¿no? Solamente con número de oxidación tengo que tener seguridad del asunto. Otorgo número de oxidación aplicando las reglas. En el ejercicio 4 me piden en negritas el óxido de calcio y el hidróxido de calcio, ¿no? El óxido de calcio, le agregamos agua, ahí está el hidróxido de calcio. Al óxido cúprico, le agregamos agua, nos forma el hidróxido cúprico, ¿no? Nomenclatura sistemática de hidróxido de cobre, ¿no? Y ahí tenemos los nombres, ¿no? Antiguamente se le llamaba óxido cálcico, ¿no? Ahora se le llama óxido de calcio, ¿no? Su nomenclatura sistemática, no necesito ponerle paréntesis 2, ¿no? El óxido de calcio, no, para el stock no necesito ponerlo, ¿no? Igual hacemos para el óxido de cobre, óxido cúprico, nomenclatura común, óxido de cobre, nomenclatura sistemática, y la stock sería óxido de cobre entre paréntesis 2. Igual para el hierro, ¿no? Todo lo que hemos hecho igual. No hay ningún problema ahí. Vámonos a las 5. En los compuestos, el estado de oxidación para el carbono, en este compuesto es más 4, ¿sí? Y para el oxígeno es menos, sí, mentalmente, ¿no? Para el hidrógeno es más 1, ¿sí? El nombre sistemático del CO2 es dióxido de carbono, ¿sí? Dióxido de carbono. Y stock sería óxido de carbono, correcto, óxido de carbono 4, porque el número de oxidación del carbono es más 4, por eso. ¿Y cómo lo he hecho? Aplicando las reglas, ¿no? Ahí está la solución. El anhídrido carbónico reacciona con agua formando ácido oxáceo H, correcto. Anhídrido es la última alternativa, ¿eh? CO2 más agua, o sea, H2, carbono y O3, ¿no? El ácido carbónico se forma a partir del anhídrido carbónico. El número de oxidación no cambia. Más 4 para el anhídrido, más 4 para el ácido. Ya sé que este ácido va a donar sus 2 protones y va a formar el oxonión carbonato con una carga de menos 2, ¿no? Para formar las sales oxidales. El anhídrido sulfuroso forman oxoniones sulfitos, el ácido sulfuroso y forman oxoniones sulfitos. Ahí está, ¿no? Anhídrido sulfuroso más agua forma el ácido sulfuroso. ¿Qué número de oxidación tiene? Más 3, ¿cierto? Más 3. Más 3, no sé. No, yo lo memorizo. En ese momento lo analizo. 3 por 12 más 4. Acá el ácido sulfuroso es más 4. Aquí sí dice que es más 6, ¿no? Ya está. Entonces tengo nombre. Ya sé que este es más 2, anhídrido hiposulfuroso. Acá en el anhídrido sulfuroso es más 2, más 2. Hiposulfuroso viene por eso. Con agua vamos a formar el ácido sulfuroso. Y el oxonión será el hiposulfito. Igual hago para el anhídrido sulfuroso, en agua me dará el ácido sulfuroso, el número de oxidación acá es más 4, y aquí el número de oxidación es más 6. Y todo lo que hemos hablado. ¿Listo? Vámonos a las 7. El bromato de potasio es una sustancia empleada en la panadería, sí, pero era tóxica, se cayó en desuso. Dice que para formar se forma mediante el hidróxido de potasio. Todo el mundo sabe escribir el hidróxido de potasio. Ahí no hay duda, ¿cierto? Hidróxido de potasio. Y se forma con el ácido brómico. Ay, sí, no sé cómo se forma el ácido brómico. ¿Frito pescadito? No, ácido brómico.
ácido del anhidrido brómico. Anhidrido brómico, bromo y oxígeno. Brómico, +1, +3, +5 y +7. ¿Cuál es brómico? +1 hipobromoso, bromoso, +5. Ah, entonces E2 o 5. Ya tengo el anhidrido brómico. A este anhidrido brómico, Br2 o 5, anhidrido brómico, le agrego el agua. Al agregarle el agua me formará el ácido brómico. Entonces, ¿qué sale? Sale el ácido H2, Br2, O6. Simplifico, HBrO3. Ahí tengo al ácido brómico. Este ácido brómico, cuando reaccione con un hidróxido, va a donar su único protón que tiene y va a quedar el oxoanión de brómico que viene, bromato. ¿Con qué carga? -1. ¿Quién viene a neutralizar esa carga? Puede venir el calcio, entonces se pondré subíndice 2. Puede venir el plomo 4, entonces pongo subíndice 4 para este, ¿no? Viene el potasio, no necesito paréntesis, porque van uno a uno. Y eso es lo que he hecho acá, ¿ven? Ahí está. Entonces recordar, ¿no? Ácido hipobromoso, su oxonión, hipobromito. Ácido bromoso, su oxonión, ion bromito. Ácido brómico, su oxonión, ion bromato. Y ácido perbrómico, su oxonión perbromato. Listo. Seguimos avanzando. Y tenemos acá el fosfato de cal. Fosfato. Me ha dicho que me aprenda esos 3 pares de ácido que me van a de repente a ser muy, muy recompensables. Ácido fosfórico es el H3PO4. ¿Qué forma? El oxonión fosfato. Entonces el fosfato de cal. H3, este puede ser. O este, ¿no? La sal, ¿cómo se forma? El oxonión fosfato intercambian cargas. Oxonión fosfato intercambian cargas. Este de acá, ¿no? Ahí está. ¿No? ¿Estamos claros? Acá vemos H3PO4 y K3PO4, ¿cierto? Como que estas están iguales, ¿no? La C y la D, ¿no? A ver. H3PO4, H3PO4. CA3PO4, PO3. Ah, este es PO3, fosfito. Fosfito, no, es fosfato, ¿ven? Esta es la única. ¿Ven? Entonces tengo bien claro fosfito, fosfato, ¿no? El ácido fosfórico va a dar el oxonión fosfato y el calcio siempre es +2, intercala carga, 2 acá. Y el fosfato, como era 3, intercala carga, fosfato de calcio, ¿no? Entonces, todo lo que hemos aprendido, ¿no? Vamos al ejercicio 9, decir cuál es la nomenclatura y la fórmula incorrecta, ¿no? El metano, ahí está, ¿no? Si me hubiese dicho tetrahidruro de carbono también, pues sistemático, pero más se conoce como metano y ahí está su fórmula correcta. Sulfuro de hidrógeno. Pero es acuoso, no es sulfuro de hidrógeno. Es ácido sulfhídrico. Hidruro de bario. Sí, hidruro de bario. Hidruro, sí, correcto. El único incorrecto es la B. Correcto. El único incorrecto, la B. Vámonos ahora a la pregunta 10. Vámonos a la 10 y en la 10, ¿qué tenemos? Que diga el nombre de los 3 compuestos. Bueno, ¿no? Lo he puesto con rojo para denotar el hidruro de aluminio, pero me pide, primero, hidróxido de magnesio, ya, es este o este, estos dos, el A, el C y el D, cualquier hidróxido de magnesio, está correcto. El segundo va a ser hidróxido de aluminio, ya no, pues no puede ser este, ¿no es cierto? Tiene que ser hidróxido de aluminio, esta, la B, ¿cierto? No es la C, ¿no? Puede ser la B o la D. ¿Qué más me pide? Luego de neutralizar forman el cloruro de magnesio y el cloruro de aluminio. Cloruro de magnesio y el cloruro de aluminio, ¿no? Correcto. Esta de acá, la D. ¿No? Simplemente recordando las cosas. Ustedes lo hacen paso a paso, formando, sí, pero se puede hacer también teniendo la agilidad y por eso he dejado en la teoría bastante ejemplo, bastante seguridad, ¿no? Este es hidruro de aluminio, no lo podemos confundir. Este es hidróxido de aluminio, este es hidruro de aluminio de nuevo, hidróxido de aluminio, cloruro de aluminio, una sal aloidea, este de acá, cloruro de magnesio, sal aloidea, este es una sal oxisal, ¿no? Una sal oxisal, ¿cierto? Hipoclorito de magnesio, entonces no puedo confundir. Bien, pasamos al ejercicio 11, reconocer, ¿no? Clasificar la fórmula y el nombre de la sustancia. Es un ácido, no, es un ácido hidrácido, no es hidrácido, ya este es incorrecto, ¿no? Es un ácido hidrácido.
Se llama ácido sulfúrico. El nombre sí está correcto, pero ya la clasificación no, pues es ácido hidrácido. En la B, ¿es una sal aloidea? Sí. Su nombre es yoduro de potasio, no yoduro. Incorrecta, ¿no? Es yoduro de potasio. En la C, es un hidrácido. No, no es un ácido hidrácido, es un hidrácido. Y su nombre será bromuro de hidrógeno. Este es un hidruro, ¿sí? Un hidruro. Y su nombre será hidruro. El plomo está con número de oxidación +2, plumboso, ¿sí? Su nombre común también pudo haber sido hidruro de plomo, entre paréntesis 2, o dihidruro de plomo, si hubiese sido la nomenclatura sistemática. Listo. Entonces, vámonos ahora a las claves, ¿no? Las claves. Las claves, las claves, las claves. Vamos viendo. Curioso, todos son D, de dedo. Las claves son D. Y la única variante es la 4 y la B. ¿Listo? De la 1, D, 2D, 3D, 4B, 5D, 6D. Los ejercicios, ustedes van a recurrir a los ejercicios solo cuando ya han intentado y hay algo que no les cuadra, no es la clave. Ay, ¿dónde estoy fallando? Solo así, para eso es que lo dejo, ojo, ¿no? O cuando ya lo han hecho la clave, ¿no? Repasan, ¿no? Mucho ojo con eso, ¿no? Igual acá, ¿no? ¿No? No es que, sí, mentalmente, ya lo hice, sí, ya estoy. No, practiquen. Yo a veces digo mentalmente porque lo que quiero decir, hey, cuando ya comiences a practicar va a tener esa, digamos, cierta velocidad, ¿no? En la 3, por ejemplo, me piden ahí, los tres son ácidos, los tres son anhidridos, los tres son óxidos ácidos, ¿no? Entonces, anhidro carbonoso, anhidro carbónico, no sé qué le piden. Listo. La 4, trióxido de dialuminio, óxido de hierro 3. Le pide el nombre sistemático de la alúmina y el nombre de la hematita. Muy bien. En la 3, el ácido sulfúrico, nomenclatura tradicional, coincide también con su nomenclatura Stock y Yupa, ¿no? Coincide. Entonces me piden indique el nombre correcto, forma y sistema, nomenclatura empleado para allá. Entonces, el nombre correcto no es nomenclatura Stock, clorato, no es clorato, pues es cloruro, ¿no? Acá, nomenclatura tradicional, óxido de carbono 2, no, tampoco, óxido tampoco. Nomenclatura tradicional es anhidrido carbónico. Aquí, nomenclatura sistemática sería, no, es cloruro de hidrógeno, ¿no? Aquí, nomenclatura tradicional, esa es la única correcta. Entonces, no le quiero hacer las claves, ¿no? Ustedes tienen que hacerlo. 4, y está. La 4, la combinación del cloruro, del gas hidrógeno con cloro, me fue el hidrácido cloruro de hidrógeno. Sí, el cloruro de hidrógeno, ¿no? Entonces tengo que ver cuál es la correcta. Cloruro de hidrógeno gaseoso, que en agua va a formar el ácido clorhídrico, y ahí está, correcto. Procuren hacerlo ustedes, jóvenes. Yo la verdad no quisiera ni tocarlo esto. Les quito la posibilidad de que razonen, de que practiquen, busquen ejercicios diferentes. Bien, ahí tenemos entonces el ácido oxácido, ácido nítrico, con el que forma nitrato de sodio, la sal oxisal, más agua. Acá forma la sal aloidea, cloruro de magnesio. Acá forma la sal oxisal, sulfato a ver cómo está. Así tal como está, no está. Me tienen que decir con qué número de oxidación está. Entonces sulfato férrico. Porque puede ser ferroso o férrico. Tienen que decirme en el texto, ¿no? Aquí lo han puesto con 3, entonces sulfato férrico. Aquí el hidróxido más el ácido va a ser una sal olidea, ¿no? Bromuro, el cobre está con una sección bromuro cúprico o bromuro de cobre, 2 entre paréntesis, y sistemática sería dibromuro de cobre. Muchas gracias por su atención.